Es el momento de la unidad de Canarias. Probablemente atravesamos los instantes más críticos de nuestra historia contemporánea. La crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social y la crisis migratoria están a punto de colocarnos en el epicentro de la tormenta perfecta, de un huracán que se puede llevar por delante todo lo que hemos construido durante muchos años como sociedad. Nuestro estado del bienestar, los derechos adquiridos o la propia convivencia ejemplar del pueblo canario. Y ante este escenario, que ya nos gustaría que nos tacharan de alarmistas porque no tuviera que ver nada con la realidad, el Estado sigue dejando sola a las Islas Canarias. El gobierno de Pedro Sánchez se escuda en un supuesto efecto llamada para no trasladar migrantes a la península y sigue convirtiendo algunas zonas de nuestro archipiélago, donde la situación ya es crítica, en un auténtico polvorín. Están decididos y no se ocultan. Quieren convertir a Canarias en la cárcel del sur de Europa para todo el que llega al archipiélago de forma irregular, en patera o cayuco. Les da igual. Poco o nada les importa que los representantes de la sociedad isleña eleven el tono. Creen que una estrategia de gestos, movilizando a un par de ministros, ahí como quien no quiere la cosa, pues va a ser suficiente. La realidad les desmiente pocas horas después, cuando la descoordinación entre ministerios sigue siendo absolutamente escandalosa. Horas en las que miles de seres humanos continúan hacinados y sus derechos fundamentales han quedado vulnerados. Ante este escenario es la hora de la Unión Canaria. Es el momento, y desde aquí lo reclamamos, de que todos estemos a la altura de las circunstancias. No hay lugar para radicalismo, populismos o intereses personales. Es la hora de defender a las Islas Canarias. No es la hora de egos, no es la hora de partidismo, no es la hora de estrategia, no es la hora de confrontaciones. Ante nuestro momento más complicado y el abandono del gobierno del Estado, unidad. Esa debe ser nuestra máxima. Y precisamente son los compañeros de partido de las formaciones que gobiernan en Moncloa los primeros que deben de plantarse ante Madrid. Lo tienen que hacer con contundencia, con firmeza, como hacemos los canarios. Y si lo hacen, y si tienen ese coraje, el resto de la sociedad civil canaria debe de hacer el esfuerzo de apoyarles y hacer un frente común. Nos la jugamos como nunca y en este momento queremos servir como puente, como punto de encuentro, como espacio para una unión canaria sin precedentes, que alce la voz con firmeza antes de que esta tierra nuestra se convierta en un verdadero problema para el Estado. Sobre todo, fíjense, porque seremos nosotros, en primera persona, los damnificados de que esta situación llegue a producirse. Es fundamental que tomemos conciencia de la situación tan crítica que estamos viviendo y que nos adelantemos. Solo de forma conjunta podremos tener la fuerza suficiente para que el Estado y Europa desistan de sus planes de convertir a las Islas Canarias en una cárcel, en una prisión. Insistimos, es el momento de la unidad de Canarias. Saludos, buenas noches, gracias por estar ahí con nosotros. Como habrán podido comprobar, por segunda semana consecutiva hemos creído necesario comenzar con un editorial aquí en Mírame Televisión. Luego vamos a abordar el tema de la migración con más profundidad. Ya saludo, si me permiten, a nuestros contertulios, David Cuesta, Jaime Pérez Llombet. Buenas noches a los dos. Oye, coinciden a veces en la COPE, ¿no? No, bueno, en la misma franja horaria no. Alguna vez, pero poquitas, poquitas ver, deberíamos coincidir más. Cuando Mayer Trujillo, que es fiel seguidor de esta tertulia, nos va a sentar un día los tres
armar un pifioste, ¿no? Eso estaría muy bien. Yo creo que yo segundo la idea. Muchas veces Jaime sale y yo entro, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues a ver si nos mantienen el terreno de juego a la vez, ¿no? Un poco. Bueno, bienvenidos David, bienvenidos Jaime. Y me van a permitir ya que dé también la bienvenida a Manoj Daswani, porque, bueno, si se dan cuenta, vamos a empezar hablándoles de Miguel Concepción y de la situación del Tenerife, que la verdad es que pareciera que está pasando un annus horribilis, como diría la reina de Inglaterra. Pareciera que hubiera puesto un circo y le crecieran los enanos al pobre hombre, que está tocando fondo, el delincuente que se disfraza detrás de la imagen de empresario de éxito, por supuesto, venido a menos. A la sentencia que en las últimas semanas le reconocían como delincuente, ya saben, con una condena de 23 meses de prisión y una multa de 3,9 millones de euros, se une la investigación de la Fiscalía por los papeles de la fundación del Club Deportivo Tenerife. Y por si fuera poco, el desgobierno absoluto en el club blanquiazul, con 2 jugadores implicados en una redada en un pub de Alterne. Súmenle los malos resultados del equipo, la destitución del entrenador, la difusión de noticias falsas incitando la xenofobia en su medio de comunicación, en fin, que ahora vamos a abordar todos estos asuntos con Manoj Daswani. Se me quedaba ahí una puntita que era la dichosa ciudad deportiva, que hasta incluso el propio David Amaral la recordaba ayer aquí en Mírame Televisión, y todas las perras que el Cabildo ha venido dando a la institución. Pero antes de hablar con Manoj Daswani, David, Jaime, ¿qué les parece todo este mejunje de noticias que abordan al Tenerife? La verdad es que, lo comentamos David y yo antes de entrar, el 2020 no ha sido bueno para nadie. Mi madre. El 2020, vamos, no conozco a nadie que pueda decir, y nos queda todavía un mes, que este año ha sido, pero la verdad es que el Club Deportivo Tenerife, sobre todo con este último episodio, que la verdad es que, vamos, iba a decir que no tiene calificativo, esto del Club de Alterne, etcétera, etcétera. Antes comentaba con David, digo, y todavía queda un mes de 2020, a ver qué nos depara. Que 31 días dan para mucho, ¿no? Cantemos victoria, sí, efectivamente. David. La verdad es que está claro que aquí alguien ha visto un gato negro. Lo que pasa es que yo creo que el problema es que hay muchos gatos negros manejando el Club Deportivo Tenerife desde hace mucho tiempo, ¿no? Y uno de los graves problemas que tiene la entidad es que no ha cumplido con ese relevo generacional, ya más allá de todo lo que hemos contado aquí, de todas esas situaciones bajo sospecha incluso, y que investiga la Fiscalía relacionadas con los terrenos de Geneto. La realidad es que el Club Deportivo Tenerife necesita un cambio de página, ¿no? Y eso se refleja en el día a día del club, se refleja en las imágenes de un presidente, de una junta directiva que completamente está desfasada de la realidad social. Lo vemos en el último incidente, gravísimo incidente, ¿no?, de estos jugadores del Club Deportivo Tenerife en un local donde se fomenta la prostitución y, en este caso, la explotación de las mujeres, y con una tibieza, bajo mi punto de vista, alarmante del Club Deportivo Tenerife a la hora de reaccionar ante estos hechos. Y a eso pues se suma pues toda la situación complicada judicial de Miguel Concepción, y que al final, yo creo, lo que se lo comentaba antes a Jaime, yo creo que toda esta mala gestión, todo este desfase que hay en la directiva se traduce en una mala gestión deportiva. Yo creo que no hay personas que transmitan ilusión tampoco, no solo la afición, sino la propia plantilla, que generen proyectos que ilusionen, y eso está motivado precisamente porque tenemos una directiva que está completamente caduca, ¿no? Hombre, en línea con lo que está apuntando David, yo he echado en falta un comunicado infinitamente más duro respecto al tema de lo del Club de Alterne, infinitamente más duro. Yo creo que básicamente se destacó que le iban a hacer una prueba PCR a los jugadores, lo cual me parece, vamos, que raya lo delirante, si te quedas ahí, porque si apuntas eso, pero además añades pero el que a mi juicio se ha echado en falta en ese comunicado, pues bueno, la verdad es que, insisto, que tiene calificativo, pero podemos ahorrarlo, ¿no? A partir de ahí, estamos en una situación compleja para cualquier afición, porque están en casa, las aficiones están en casa, no están yendo al estadio, con lo cual, a la situación que vive el club está añadido, entiendo que hay una tristeza brutal, viviéndola desde casa, que es todavía más duro, porque todavía sí participas de la ceremonia semanal de verte en el estadio, etcétera, que a todas estas también es verdad que muchos clubes, le ha pasado al Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, casi prefieren que con la que está cayendo no se junte la gente en la grada
para no saber cuál es la opinión del momento. Pero si somos realistas, al final en el fútbol los resultados tapan muchas carencias, muchísimas carencias, sobre todo en la gestión. Pero en este caso tampoco acompañan los resultados. Efectivamente, no acompaña, pero es que yo voy a la raíz. Yo creo que no acompañan los resultados porque no hay una buena gestión desde la directiva del Club Deportivo Tenerife en lo económico, pero también en lo deportivo, ¿no? Yo creo que no es una casualidad que llevemos tantos años en la mediocridad deportiva en el Club Deportivo Tenerife. Manolo Tajuani, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Manolo. Buenas noches a todos. Aquí me tienes junto a Jaime Pérez Llombet y junto a David Cuesta. Yo hablo de año complicado, de tocamiento de fondo, de Miguel Concepción, pero es que se le han sumado un montón de capítulos este fin de semana, muchos me parece a mí, y uno más que hoy desvela la cadena SER. Ya es tarde, Manolo, para que dimita Miguel Concepción. Hace mucho tiempo que está haciendo mucho daño a mucha gente. Está causando dolor, está causando pena a muchos seguidores del Club Deportivo Tenerife, que sentimos vergüenza, que sentimos sonrojo al ver cuáles son sus comportamientos, al ver cuál es su manera de gestionar la institución. Lo de los papeles de la fundación, desde luego, ya fue absolutamente chusco, vulgar, ¿no? Esa anotación a una empresa suya, a la empresa Canal 4 Tenerife. Pero es que suma y sigue cada semana un episodio nuevo, y este último, el del prostíbulo, pues la verdad es que deja en muy mal lugar al Club Deportivo Tenerife. Te cuento un detalle, Manolo. Sí. Apartaron solo a uno de los futbolistas. Inicialmente apartaron solo a Alberto Jiménez. Se enteraron por Carrusel Deportivo, se enteraron cuando estábamos dando la noticia a nivel nacional de que no había uno sino dos futbolistas en ese club de Alterne el pasado viernes. Es realmente lamentable. Esta gente da la impresión de que no sabe ni tan siquiera hacer un interrogatorio a un futbolista para preguntarle si estaba acompañado o si estaba solo. No saben ni llamar a la policía local para enterarse de si había uno, si había dos o si eran cinco. Es lamentable y desde luego me parece sonrojante, como así me han confirmado algunos altos cargos del club, que se enteraron de que eran dos a través de la radio. Eso sí lo hacen bien, escuchar la radio y estar atentos a lo que se dice de ellos en los medios de comunicación. Mano, pero sin embargo luego el comunicado, como bien decía Jaime Pérez Llombet, que emite el club, lejos de ser un comunicado contundente, riguroso por la envergadura de lo que ha ocurrido, es un comunicado flojo, que además muy en la línea de la flojera de los últimos años de gestión del Club Deportivo de Tenerife. Pero te reformulo la pregunta, Manolo. ¿Qué autoridad moral tiene un presidente como Miguel Concepción, un individuo que ha declarado en sede judicial que cometió los hechos por los que luego se le condenaron? ¿Qué autoridad moral va a tener Miguel Concepción para darle lecciones a nadie, para indicarle a los futbolistas que esto está bien o esto está mal? Lo que tendría que haber hecho Miguel Concepción, lo que tendrían que haber hecho sus altos cargos es marcharse hace ya mucho tiempo del Club Deportivo Tenerife, al que están empequeñeciendo, al que están dejando en muy mal lugar. Y a mí me resulta de verdad sonrojante que estemos hablando de ese tipo de episodios. Y efectivamente, que esta sea la reacción tibia, la reacción... Bueno, es que fíjate, Manolo, es que entrenaron los futbolistas al día siguiente. Es que el viernes fueron identificados por la policía local de Santa Cruz y el sábado se presentaron al entrenamiento como si tal cosa. Es que los propios compañeros de vestuario se enteraron a través de Twitter de lo que había acontecido en este local. Y también se enteraron a través de Twitter de la reacción del Club Deportivo Tenerife. Mano, ¿cómo se produjeron los hechos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que, lo ha contado bien David Cuesta, los futbolistas en primer lugar se saltan los estatutos del Club Deportivo Tenerife, se saltan el régimen interno, se saltan el código disciplinario, no solo del conjunto blanquiazul, sino también de la Liga, porque están prohibidos los contactos con no convivientes, está absolutamente prohibida la vida social para futbolistas de esta categoría, de la segunda división, porque están jugando partidos continuamente. El viernes son pillados, son identificados por la policía local, no solo estaban en un club de Alterne, lo cual es gravísimo, sino que además estaban en un estado no recomendable, porque luego el vehículo del futbolista del Tenerife, que lo aparcó justamente en la puerta de este club Ninfas, tuvo que ser retirado por la grúa porque no estaban en condiciones de conducir. Se lo llevó la grúa y al día siguiente, sin notificárselo al Tenerife, se presentan en el entrenamiento tanto Alberto como Javi Alonso. A través de una imagen difundida en el perfil de Twitter de la policía local, los aficionados identifican a este jugador, al futbolista majorero Alberto Jiménez. Esto trasciende, esto es publicado en primera instancia por la cadena SER, luego lo replican otros medios de comunicación. A mediodía ya se toman medidas con Alberto, asumen el caso el director deportivo Juan Carlos Cordero y el gerente Juan Amador, y a las pocas horas, cuando estamos contando la noticia en Carrusel Deportivo, en torno a las 2:30 de la tarde,
el club se entera, yo pensé que lo sabían ya, pero el club se entera a través de la señal de carrusel de que eran 2 y no solo 1, de que estaba también Javi Alonso. Estos futbolistas han sido apartados, pidieron disculpas a través del grupo de WhatsApp de los futbolistas del Tenerife. Ayer se le hizo una PCR preventiva a cada uno de los dos, y la decisión que plantea adoptar el Consejo de Administración que preside Miguel Concepción es la suspensión de empleo y sueldo para uno y para el otro. La verdad que lo decías tú claramente, cuando el ejemplo, quien preside la entidad, es un delincuente, es un estafador, ¿qué ejemplo vas a dar? ¿Qué puedes esperar de los jugadores? ¿Qué puedes esperar del propio club cuando el que está al frente ni siquiera es capaz de cumplir la norma? Pues esto es lo que hay. Pero mira, Manolo, a esto hay que sumarle... la norma, Manolo, sí. Ni tampoco de dar explicaciones, porque todavía estoy esperando que dé la cara a Miguel Concepción, porque, oye, están muy rápidos y muy solícitos para enviarte a ti, por ejemplo, en su día un correo electrónico de parte de la Fundación de, oye, no sigas por ahí, casi en un tono amenazante, pero no son capaces de dar la cara. Todavía estoy esperando que Milagros Luis Brito, portavoz de la Fundación, se sienta en una entrevista con David Cuesta, o que Miguel Concepción, por ejemplo, venga a estos estudios de Radio Club Tenerife, que dé una entrevista en la que permita que se le pregunte de todo, porque es absolutamente lamentable que solo permita entrevistas a la carta en la que sugiere las preguntas el director de comunicación Javier Armas Padilla. Es absolutamente vergonzoso. Es un bochorno que Miguel Concepción solo permita entrevistas en las que acepta preguntas como, bueno, ¿y usted cómo está llevando esta campaña de acoso y derribo? Oiga, no, que usted está condenado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por un delito continuado de estafa. Que las preguntas, creo yo, para cualquier periodista que se prese, tienen que ir por ahí, tienen que ir por su posible inhabilitación, por esa condena, por la gestión chusca que está haciendo el Club Deportivo Tenerife. Eso es lo que creo que conviene preguntarle, que no lo permitan, que dé la cara a Miguel Concepción, que se debe a sus accionistas y que se debe a una masa social de decenas de miles de personas. A todo esto hay que sumar los malos resultados que tuvo el club el fin de semana, ¿no? Y la caída del entrenador. Sí, pero Manolo, todo es consecuencia de lo que estaba comentando David. Es que son uno tras otro, entrenadores, directores deportivos, directores generales que van cayendo uno detrás de otro. No se puede gestionar la entidad de esta manera. No se pone el foco en lo deportivo, no se pone el foco en hacer un equipo competitivo que nos lleve a primera división. Es que se cargaron a Joseba Echeverría en la jornada 5, a un ex futbolista que fue internacional con la selección española, que lo ha sido todo en el Athletic Club de Bilbao. Y luego filtraron de una manera absolutamente chusca unas fotos suyas, no sé si en una discoteca o dónde, pero le hacen la vida imposible a determinados profesionales cuando quieren cambiar y modernizar la institución. Pregúntale a Víctor Pérez Borrego, que duró poco en la dirección general porque le enseñaron la puerta de salida, porque hacía sombra a Miguel Concepción. Pregúntale a Víctor Moreno, exdirector deportivo del club, que se queja de las filtraciones que se producían en su contra. Pregúntale a Aritz López Garay, el entrenador de la temporada pasada. Es que le preguntas a cualquier profesional y es que no quieren venir al Tenerife. Es que yo tengo mensajes de WhatsApp de uno de los candidatos que sondeó el club para venir este fin de semana y me dice, no, yo quiero apostar por un proyecto estable, por un proyecto profesional, por un proyecto en el que no haya guerras de guerrillas. Esto me lo ha contado un entrenador de prestigio a nivel nacional que fue sondeado por el club para venir este fin de semana. Al final ha venido Luis Miguel Ramis, se ha hecho cargo de la plantilla hoy y va a iniciar una nueva etapa. Mano, hablando de entrenadores, ayer en Mírame Sport, junto a Iván Bonales, estuvo David Amaral y hacía una reflexión similar a la que mantienes tú, mantiene Jaime y mantiene David en esta mesa. Quiero que la escuches, por favor. Esto es un club, yendo un poco también a lo que tú estabas hablando, un club asustado. Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque si entras en un clan ahí, que parece ser que son los que mandan, que son los que o estás con ellos o estás en contra de ellos, ellos creo que no llevan una línea adecuada. Lo normal es que sucedan estas cosas. Si tú haces cosas mal, hombre, puedes jugar a la ruleta y acertar algún día, pero normalmente vienen mal. Si tú empiezas a fichar, traer un barco cada 2x3 con 12, 13 jugadores y sacas otros 12, 13 jugadores, tú al final dices, ¿quién son los que vienen y quién son los que salen? ¿Qué cuentas tú con tu gente? ¿Con qué ilusiones tú vendes? ¿Qué aportación viene desde abajo para meterlas arriba? ¿Qué tipo de proyecto tienes? ¿A dónde quieres ir y cómo quieres llegar?
sabe, no lo sabe nadie. Aquí no hay ningún tipo de proyecto. No hay un tipo de proyecto. Entonces, ¿qué sucede, Iván? Sucede primero, hay una desorganización terrible desde la cúpula. Hay una indiferencia del aficionado total. Hay una división de la prensa. Hay un misterio político. Y hay una imagen que realmente no corresponde con el señorío y la entidad que produce el Club Deportivo Tenerife. Y no se puede hacer tan mal y luego ser rencoroso. Yo tengo una anécdota que me llega a mí. A mí, desgraciadamente, se me muere mi madre y mi mujer en el mismo año. Sí. No tuvieron ni la delicadeza de guardar un minuto de silencio. No sé, lo hablamos. Sí. No sé si los estatutos, que ellos se aferran a los estatutos a una cosa, pero a otras no. Y luego yo me enteré un poco, y que Dios lo tenga en la gloria, el abuelo de Nano guardaron un minuto de silencio. Sí, sí. Todas estas cosas, ¿no? Pues esas cosas no cuadran. Y el club tiene una historia, y la historia de ese club no se puede derribar. Lo que tienes que engrandecerla para que tú seas más grande. Ellos quieren estar en la historia los primeros. Por eso es las ganas, el afán, y le importa un pepino todo, sino ellos quieren llegar al centenario. Ahora, yo también te digo una cosa, Iván. Pagar este precio para llegar a un centenario y que te cueste tanto y que realmente, por todo lo que ha pasado, ya estamos hablando de lo que le ha sucedido, que hemos venido con el mismo matraquilla, esto no puede ser, las cosas se están haciendo mal, bueno, pues de fundación de lo que le ha sucedido con el tema de los juicios, donde él se ha confesado culpable y donde él anteriormente decía que eso estaba pasando un calvario, que se estaba haciendo injusto, que en ese momento habían cambiado el funcionario cuando pasó eso y tal. Y al final, independientemente que los abogados le hayan dicho algo, te declara culpable. Confeso, sí. Pues entonces... Y en sala, grabado por radio y por tele. Sí. Pues entonces, todo lo que has dicho, que nos ha dicho. Y no te olvides nunca de eso. Todo lo que dice es lo contrario de lo que hace. Manoc, todo lo que ha dicho o todo lo que dice es lo contrario de lo que hace. Eso dice David Amaral, que lo conoce de atrás, lo conoce muy bien. En un instante conectamos nuevamente con Manoc Daswani. Tenemos algún problema con la conexión. Aprovecho y voy hablando con ustedes. Por cierto, dentro de todas las polémicas que hay en torno al universo Concepción, este fin de semana una noticia de un coche que tenía un accidente en la avenida de Anaga, pues el medio de comunicación de Miguel Concepción alertaba, ahí lo tienen ustedes, de un posible atentado en la avenida de Anaga de Santa Cruz. Y no se cortan y hablan de un conductor de raza negra. Les ha caído encima cuando este comunicado sale y además el medio, por supuesto, como es marca y seña de la casa, no lo desmiente, pues le cae encima pues toda la gente en las redes sociales que entiende que así no se puede, de esta manera, no se puede trabajar en la comunicación, David. Hombre, a mí esto me preocupa bastante. Me preocupa bastante porque estamos viendo una situación muy convulsa, porque las fake news y todas estas noticias en las que se está intentando pues desvirtuar una realidad que al final solo conduce a generar más odio en la sociedad, y en este caso un odio racial, es un problema muy grave de la sociedad actual. Un problema que yo no sé hacia dónde camina,
pero que cuando me parece un tema tan interesante que intento leer mucho de cómo está afectando socialmente y sociológicamente toda esta actuación de algunos medios de comunicación incluso, porque normalmente no son medios de comunicación quienes difunden estos mensajes, pero la situación se agrava cuando, por ejemplo, un medio de comunicación identificable, como en este caso es Canal 4, se presta a difundir este tipo de fake news, de mensajes falsos que además van encaminados, tienen una motivación que es la de generar odio racial. Yo sí creo que no son que son malintencionados, que no nacen desde, en este caso, bueno, de la ingenuidad de quien lo escribe. Yo creo que hay una intención detrás, al igual que la hay de todas esas personas que intentan generar odio en las redes sociales. Yo, por ejemplo, admiro a Jaime que él no está en Twitter, o creo que no estás en Twitter, ¿verdad? No estoy. Bueno, pues te libras de ver realmente lo más despreciable de esta sociedad. Sí, lo sí. más despreciable de esta sociedad está en Una Twitter. herramienta tan maravillosa que se convierte en algo tan Como pasa con desagradable. tantas cosas, siempre se ha dicho, o se decía años atrás, que la televisión pues podía ser un arma de destrucción masiva. Depende del uso que le des a la televisión, depende del uso que le des a las redes, todo depende del uso bueno o malo que se le dé. Las redes son una herramienta potentísima, una fuente de información, pero también son contenedores donde se vomita. De Eso hecho, ocurre. el miedo, quizás al principio uno pensaba, bueno, si eso se queda solo en la red, pero es que ya te das cuenta de que evidentemente eso no está solo en la red. De hecho, tenemos que empezar a ser conscientes de algo. Las redes sociales al final son un reflejo de la sociedad que tenemos, no al revés. La sociedad no se nutre de las redes sociales, son las redes sociales las que se nutren de la sociedad. Probablemente ensalzando a una minoría, que yo sigo queriendo pensar que es minoría, que se presta a este tipo de prácticas. En verdad, bueno, pues si uno mira en general a los medios de comunicación, más allá de sus orientaciones, se intenta hacer un trabajo responsable, después con sus aciertos y sus errores, pero se intenta hacer un trabajo responsable. Pero también es verdad que se nos han colado medios de comunicación de esta calaña que después, al final, logran influir incluso, porque al final no creamos que esto es solo un problema de personas con un bajo nivel cultural o de un tipo de clase social. Hay personas con conocimientos, con cultura, con educación, Vamos a ver, la maldad, que se prestan a la difundir maldad este no mensaje, atiende ¿no? a poder adquisitivo. Es decir, la maldad no Yo creo atiende que es a ese tipo importante de resaltar criterio. eso también, ¿no? Vamos a ver, yo reivindico que ahora más que nunca, es verdad que somos periodistas y muchos dirán, pues claro, ¿qué van a decir ustedes? Yo creo que ahora más que nunca es necesario el periodismo y los periodistas. Mano, Entre otras cuestiones, para ordenar la información y no caer en determinados terrenos que efectivamente, particularmente con la que está cayendo ahora, son tremendamente peligrosos, ¿no? Sí, sin duda. Mano, precisamente yo me enteré de esta información por un tuit que lanzaste tú en la red Twitter. Sí, es que me parece que hay que ser responsables, ¿eh? Y no podemos caer en el falso corporativismo, porque a mí no me representan, no son compañeros de profesión míos quienes trabajan en esta empresa de Miguel Concepción, desde luego no los considero así, y me parece que están haciendo un flaco favor a la sociedad. Creo que no están contribuyendo en nada a mejorar esta sociedad canaria que tenemos. Lo del otro día me pareció absolutamente bochornoso, y antes, haciendo referencia a esas declaraciones de David Amaral en Mírame Televisión, sí que quería apuntar, decía, la prensa está dividida, pero es que yo diría que la prensa está dividida por el propio Club Deportivo Tenerife. La prensa está dividida en torno al club porque hay medios libres que contamos las cosas como pensamos que son y otros que están absolutamente apadrinados por el conjunto blanquiazul o por su fundación. Ha habido una secuencia desde el pasado verano hasta ahora que desde luego resulta letal para Miguel Concepción. Si empezamos a enumerar todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, comenzamos con su presencia en un hotel de Madrid vetando el fichaje del director deportivo que quería Juan Carlos Cordero, que es la persona que fichó para elegir entrenador. Dijo, no, Julio Velázquez no. Pues Fran Fernández, pues trae a Fran Fernández que le ha durado 13 partidos. A continuación nos engaña de algún modo, ¿no? Y nos dice, no podemos optar a estar arriba en la clasificación porque no tenemos un tope salarial alto. Y resulta que la Liga publica la semana pasada que el Tenerife tiene el sexto tope salarial de la categoría, es decir, el sexto equipo que más puede gastar en segunda. ¿Por qué? Pues lo explicaba bien David Cuesta la semana pasada, porque es un tope salarial inflado por dinero público, inflado por las ayudas de las instituciones. ¿Qué ocurre? Que nos venden el milagro económico del Tenerife, el milagro económico de Miguel Concepción, que según algunos medios se va a estudiar en universidades europeas y mundiales, y resulta que no, que el milagro económico de Miguel Concepción es hacer lo que a él mejor se le da, que es pues aprovecharse de dinero procedente de fondos públicos. Tenemos los papeles de la Fundación, sorprendentemente silenciados también por determinados medios, y a mí me extraña mucho, por eso digo que tenemos que ser responsables. ¿Por qué hay medios que silencian lo contenido de los papeles de la Fundación cuando es vergonzoso que el club alquilara los campos de la Ciudad Deportiva de Geneto a su propia fundación? Hoy, por cierto, en Radio Marca ha dicho el presidente del Cabildo, Pedro Martín, que se lo ocultaron, que le ocultaron a Pedro Martín que esos
terrenos, que esos suelos que están ya soportados por una inversión multimillonaria del Cabildo, iban a ser alquilados del club a su fundación. Qué cosa más chusca. Pero es que continuamos. Es que también en los papeles de la fundación se recoge que hay una revista que se llama Bota Heliodoro, que nos entregan gratuitamente cuando entramos al estadio, cuando había público, que se dedica a elogiar a Miguel Concepción y que resulta que tiene un montón de publicidad también financiada con fondos procedentes de fondos públicos. Tenemos esa anotación del pago a Canal 4 que dice Milagros Luis que fue un error al teclear. Es que es un suma y sigue. Es que son demasiados episodios uno tras otro que son absolutamente, Manolo, bochornosos. Claro, es el modus operandi siempre de Miguel Concepción. Coger el dinero público y luego desviarlo a sus empresas. Eso es lo que ha hecho con la fundación. Eso es lo que luego hizo la fundación con Canal 4, de la que hemos hablado. Pero mira, hablando de dinero público, es que también a eso se refirió también David Amaral. Yo pensé por un instante que David había copiado y pegado toda la conversación que había mantenido David Cuesta aquí la semana pasada de todas las perras públicas que ha recibido del Cabildo el Club Deportivo Tenerife. Tú tienes una ciudad deportiva que todavía no la han construido, por cierto, que no han terminado, que gracias al Cabildo, porque cuando oigo de la deuda, que han bajado la deuda, la deuda la hemos bajado nosotros, ¿eh? Sí, sí. Ojo, que parece que bajaron la deuda. No, la hemos bajado nosotros con los impuestos. Estas ayudas que reciben de las instituciones es nuestro dinero. Pues bueno, esa ciudad deportiva todavía no está acabada. La ciudad deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas, bonita, acabada y bonita. Y dinero privado. Y entonces, ¿pero esto qué es? Entonces, no sacas futbolistas. No le das vida a tu gente. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Manoj. Pues elocuente, muy elocuente David Amaral. Son voces a las que hay que escuchar, a las que hay que prestar suma atención, porque nos están contando, por ejemplo, David Cuesta la semana pasada, lo que está ocurriendo en el Club Deportivo Tenerife. Y hay un desapego, hay una desafección, cada vez son más los aficionados que nos dicen, escuchamos la radio, vemos la televisión, pero es que ya ni estamos atentos a lo que hace el Tenerife, ya ni sabemos cuándo juega el Tenerife. Lo que decía Jaime, encima no están acudiendo al estadio y eso hace que haya mayor desapego. Y si encima las noticias son estas... Por cierto, hablando de noticias, hoy nueva información, denuncia que publica la cadena SER. Sí, es una denuncia presentada el pasado 11 de octubre, la hemos publicado esta mañana. Es una denuncia de un colectivo de pequeños accionistas. Ya han salido a través de las redes sociales los voceros de Miguel Concepción a decir ¿quién estará detrás de estos pequeños accionistas? Bueno, pues yo he preguntado a este colectivo quiénes son abonados de Popular Alta y se han ido al Consejo Superior de Deportes para poner una denuncia. Lo han hecho por vía telemática y le hacen ver al Ministerio de Cultura y Deporte que este señor no puede seguir en el cargo, que Miguel Concepción está inhabilitado desde el mismo momento en el que está condenado por estafa. El delito continuado de estafa está tipificado en la ley del deporte, en la ley de sociedades de capital y en los estatutos del Club Deportivo Tenerife como un delito incompatible con su continuidad en el cargo. Ya solo le cabe decir que ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que Manolo, yo no entiendo muy bien para qué ha presentado un recurso cuando él ya en el plenario, en la sede judicial, dijo lo que dijo, asumió los hechos. Pero en todo caso ya no tiene escapatoria Miguel Concepción. Yo creo que es indigno que siga como presidente del Tenerife, es indigno que tenga un paquete accionarial tan potente y yo creo que no le cabe otra salida que marcharse. Ya es tarde para que dimita Miguel Concepción. Manoj, te escuchamos como siempre en la cadena SER, te leemos en el dorsal y ya podemos decir que habitualmente te encontramos aquí en tu casa, en la que es tu casa. Mírame Televisión. Gracias, Manoj. Le sigo viendo, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Sí. Miren, ahora, David, tú tienes que apuntar algo de la ciudad deportiva, sí, creo. Me vas a permitir que diga una cosa. Con respecto a lo de los jugadores, no es un tema menor. El Club Deportivo Tenerife lleva la marca Tenerife y lleva la marca Canarias. Hay por ahí un anuncio que quiero aprovechar y publicar en este momento. No es normal, no es ético que una camisa con la marca Tenerife, con la marca Canarias,
la lleven personas que luego se van de putas. ¿No es normal? Porque no es normal. Y eso la entidad tiene que entenderlo. A lo mejor los jugadores, porque les falta un poquito de costura o lo que sea, pues no. Pero quienes dirigen la entidad que recibe los dineros públicos debería de saber, y además quienes dan los dineros públicos deben de saber que, hombre, luego que se pongan la camiseta unos señores que se van de putas, pues no luce bonito. Miguel, de esos polvos, estos lodos, yo quiero que vean este anuncio, por favor. ¿Qué, gente? ¿Nos alquilamos un apartamentito o qué? Y alquilamos un coche. Si alquilamos una motillo, venga. ¿Y si nos alquilamos un par de pipas del puticlub y ya triunfamos? ¿Qué dices, tío? Yo no voy a alquilar a una mujer que no quiere estar conmigo. Y que lo hace porque está obligada. Yo paso, de agüesar de nadie. Bueno, pues, presidente, tienes que saber, y tienen que saber las instituciones públicas, que cuando se invierte dinero público en entidades como un club, tienen que también, las personas que lucen esa camiseta, tienen que hacer valer aquellas cuestiones que van implícitas en esa subvención, en ese dinero público que se les otorga. Con respecto al tema y volviendo otra vez desgraciadamente al tema de las mujeres, con absoluta claridad quiero decirte algo, Miguel. A mí me da pena, me da muchísima pena que tu medio de comunicación, que podía haber sido un error si lo hubieran corregido, hubiera publicado una noticia, además de xenófoba, alarmista y además falsa. No fue un presunto ni un probable atentado. No fue nada de eso. No lo fue. Pero ¿qué podemos esperar cuando el máximo responsable de la empresa de Canal 4 Televisión es un delincuente, es un estafador? ¿Y qué podemos esperar cuando ese estafador paga con dinero fruto de sus estafas o que sale de los papeles del Tenerife, que sale de la fundación, paga a algunos voceros que han sido denunciados, a algunos de los voceros, por cierto, su vocero más ilustre, como maltratador de mujeres? Fíjate, Miguel, he esperado a este momento para decírtelo. Miguel, ¿qué podemos esperar si tú sabes perfectamente que tu vocero más ilustre es un pega mujeres? Y un pega mujeres denunciado, demostrado. Tienes que saber, Miguel, limpiar tu casa para que luego no surjan noticias como esta, que a lo mejor a ti te pueden dar igual, porque para ti eso es un juguete, pero las personas que en su día te otorgaron esa concesión administrativa, te otorgaron una responsabilidad que te estás pasando por el forro, responsabilidad como también la tienes al frente del Club Deportivo Tenerife y te la estás pasando por el forro, responsabilidad que tenías con tu familia de educar a 2 buenas hijas, a 2 buenas mujeres, para que fueran mujeres de fundamento, mujeres luchadoras, y las convertiste, como tú, en 2 delincuentes. Miguel, a ti te hace falta gente, como un servidor, que te diga las cosas claras. Quieres hacer callar a Tenerife, quieres hacer callar a la afición, quieres hacer callar a los medios de comunicación. Lo que tienes que hacer, Miguel, es empezar a hablar contigo mismo, a ser responsable y a actuar con responsabilidad. No se le pueden pedir peras al horno. Y en vez de ese refrán podríamos decir aquel más propio nuestro, que el que nace lechón, pues muere cochino. Pero es lo que hay, compadre. Bueno, cambiando de asunto. Por cierto, Miguel, lo que te acabo de decir, háztelo mirar. No puedes tener como vocero ilustre, como tu principal vocero, a un pegador de mujeres. Eso no se puede hacer, Miguel, porque es un mal ejemplo. Y ese mal ejemplo lo conocen sus compañeros y ahora también lo saben los espectadores. Y eso no es bueno, no es sano. No es sano para ti, Miguel. No es sano, no es responsable. David,
Sí, bueno, para cambiar ya del asunto del Tenerife, yo sí quería aclarar hoy una cosa a raíz de la exposición del otro día, que ha generado, por supuesto, tantas repercusiones en torno al dinero público que se ha gastado en la ciudad deportiva de Geneto, más allá de, bueno, de todo el asunto de ese pelotazo que está investigando la Fiscalía y del que ya dimos buena cuenta también en otros programas. Porque hay personas que de la exposición del otro día me han pedido que creen que es necesario aclarar, y yo creo que tienen razón, que el Club Deportivo Tenerife no ha cobrado a través del Cabildo y en los diferentes convenios que se han firmado y que suponen más de 20 millones de euros en los últimos 20 años, no ha cobrado por los mismos objetos de las obras de la ciudad deportiva. Esto no se dijo así, pero sí que es verdad que se pudo dar a entender, y en este caso, bueno, pues disculpas porque fue fallo mío y me gustaría aclarar exactamente qué fue lo que se pagó en los diferentes convenios de la ciudad deportiva para que no se puedan generar dudas. Si nosotros supiéramos o tuviéramos constancia de que se ha pagado 2 veces la misma cosa, bueno, pues lógicamente hubiéramos acudido a donde tenemos que acudir, porque eso ya sería un asunto muy grave. Lo que intentaba explicar yo el otro día es que se ha pagado por el mismo, no por el mismo objeto, pero sí por lo mismo, que es por las obras de la ciudad deportiva, que además en diferentes momentos se han camuflado bajo el mismo título, obras de la segunda fase, obras, y nunca hemos sabido muy bien qué es lo que se estaba pagando. Entonces, para aclararlo bien, vamos a decir rápidamente el listado de qué es en concreto lo que se ha pagado. No aclarándolo bien, David, que pudiera dar malos entendidos, y estoy de acuerdo. Puede dar como al final como rara esa información y no entendible. Claro, cuando no se tiene la información correcta, cuando se intenta tapar, es normal que pasen estas cosas. Claro, pero vamos a decir, pero yo creo que es bueno porque son. Al final lo que un poco intentábamos trasladar el otro día, que es lo que queda demostrado ahora con los datos que voy a dar, es que lo que ha pagado el Cabildo es prácticamente toda la ciudad deportiva. Que esto empezó como una cosa en la que el Cabildo iba a apoyar en algo al Tenerife en la ciudad deportiva desde ese primer convenio del 99, y que poco a poco lo que ha hecho el Tenerife es esperar a que el Cabildo le ponga el dinero para seguir construyendo la ciudad deportiva. Es decir, cuando no ha habido dinero del Cabildo para la ciudad deportiva, no se ha construido la ciudad deportiva. Pero, para que se hagan una idea, en el convenio de 1999, que fue posteriormente modificado, ¿qué es lo que se ha certificado? Bueno, pues todos los movimientos de tierra que se hicieron en la parcela, el saneamiento de la parcela donde se ubica la ciudad deportiva, la pavimentación de los 4 campos, que recuerden son 2 campos de césped natural y 2 campos de césped artificial, la colocación del riego y el equipamiento que había en ese momento. En el segundo convenio, en el 2002, el Cabildo lo que paga son la terminación de los 4 campos de fútbol, insisto, 2 de césped artificial, 2 de césped natural, la canalización del barranco, los muros de contención, la iluminación, los vestuarios, el almacén, el gimnasio y además la urbanización exterior de la parcela. Y en el último convenio que se ha firmado, lo que paga el Cabildo es la modificación de los campos del césped, de los campos de césped artificial, que son 2, la mejora del sistema de riego que se había instalado con el primer convenio y la construcción del edificio multifuncional, que es la gran apuesta de esta, digamos, fase nueva de la ciudad deportiva. Ahora háganse la pregunta ustedes. ¿Qué es lo que ha pagado el Club Deportivo Pues Tenerife? David Amaral decía, toda la ciudad deportiva. ¿Dónde está la ciudad deportiva? El porcentaje probablemente sea muy pequeño. Yo con los documentos prácticamente les diría que prácticamente nada es lo que ha pagado el Club Deportivo Tenerife. Pero bueno, yo sí quería que quedase claro para que también la gente sepa en concreto qué es lo que hemos pagado. Que insisto, al final es prácticamente todo de la parcela donde se ha construido, y después no olvidemos que hemos comprado los terrenos de la parcela o de las 2 parcelas al lado por un valor que según el interventor está un 524% por encima del valor catastral de esas parcelas, ¿no? Jaime. Bueno, estamos en el mantra de la transparencia, lo comentamos el otro día a cuenta de otro asunto, transparentemos. Que yo creo que es lo que toca, ¿no? Sí, sin duda. No me quedo sin volver sobre el tema de la nota de prensa reaccionando a la situación que se vivió en ese club de Alterne. Está el tema de la entidad, está el tema de la afición, pero hay un tema que sí quiero, poner sobre la mesa antes de que pasemos a otro asunto, y que son referentes para un montón de chiquillos, los jugadores me refiero. Son el espejo, el referente que tienen miran. Un montón de chiquillos. Eso es muy importante. Luego, la reacción tiene que ser mucho más contundente. Porque, vuelvo a decirlo, es la imagen, el ejemplo, el entre comillas, en el que se miran un montón de chiquillos, miles de chiquillos, que ven en los jugadores del primer equipo, pues, un ejemplo a seguir. Pero claro, la importancia que le dan es esa. Pero yo creo que lo hablábamos antes, o sea, es que va muy ligado, o sea, el tener a auténticos dinosaurios al frente del club, ¿cómo van a trasladarles valores morales? ¿Qué educación le puede dar esa gente, en este caso incluso una persona condenada, ¿no?, por un delito de estafa? ¿Qué educación le puede dar a los más jóvenes? O sea, es
que hay un salto tan grande entre la juventud de esta sociedad y quienes están al frente del Club Deportivo Tenerife, que me parece, vamos, que no hay solución, sinceramente. Si lo raro hubiera sido que no se hubieran encontrado algunos personajes más en esa redada, porque es que tan ejemplares son sus vidas que bueno, no nos hubiera sorprendido vernoslo por ahí. Oye, Jaime, quería hablar contigo de las PCR. Dichosas PCR, por cierto. Estamos aprendiendo un montón de PCRs, de antígenos, estamos aprendiendo un montón. Por cierto, que a lo mejor los jugadores fueron al puticlub a hacerse las PCR. Bueno, le hicieron la PCR. Sí, sí, lo comentábamos antes, ¿no? Vamos a ver, ¿qué ha pasado con las PCR y la llegada de los turistas? Ha pasado que ha tardado meses el Gobierno del Estado, particularmente el Ministerio de Sanidad, en tomar una decisión sobre algo que es obvio. Somos islas, tenemos una base que no tienen otras comunidades autónomas y otros territorios en el continente, que es una puertita por la que se entra. ¿Eso es la solución definitiva, hacer los controles? No, pero ayuda muchísimo. Se ha tardado meses, pues cuando por fin dan el paso, lo hacen mal. ¿Cómo? Imponiendo, y lo recalco, imponiendo la PCR, que es, sin lugar a dudas, la más cara. Entonces hagamos el cálculo de una familia, estamos hablando de extranjeros, de alemanes, de británicos, que echan sus cuentas. Y cuando echan las cuentas, si tienes 2 hijos y eres pareja, pues tienes que multiplicar y te da... O la suma PCR, ¿cuánto puede ser? La suma vienen a ser unos 500 o unos 600 euros o 500 libras, depende de dónde la... Pero vamos, redondeemos, 120, 140, 150 euros la pieza. Claro, te sale más caro que el vuelo, sin lugar a dudas. Que el alojamiento, sin lugar a dudas. Te quedas en casa o buscas otro destino. Con lo cual, la decisión vía decreto que tomó el Ministerio de Sanidad, básicamente lo que hacía era condenarnos a que el cero turístico se alargara en el tiempo por 3 o 4 bajadas de la Virgen. Lustros. Afortunadamente, me consta que el Gobierno de Canarias ha estado negociando el tema y me consta, ya veremos el próximo martes, que se ha conseguido convencer al Ministerio de Sanidad de que armonice respecto a lo que era la pretensión del Gobierno de Canarias, que era test sí, controles sí, porque se ha defendido desde hace muchísimo tiempo, pero dando la alternativa de decir, oiga, si se hace usted una PCR, estupendo, pero tiene esta otra alternativa, por ejemplo, el test de antígenos. Entre otras cosas porque en el mercado el tema de los controles de los test se está moviendo a tal velocidad que raro es el día, a lo mejor mientras estamos aquí hablando esta noche, que no está saliendo al mercado otro test mucho más barato, mucho más rápido. En consecuencia, deja la puerta abierta, porque entre otras cuestiones, y después de lo que hemos esperado, ahora va a abrir el Reino Unido, después de lo muchísimo que hemos esperado para que se vuelvan a subir al avión, les ponemos puertas, pero puertas cerradas, porque la PCR cerra las puertas. No hay nadie ahí con cordura que... Yo de verdad, muchas veces cuando pasan estas cosas me imagino la escena de en una mesa en el ministerio correspondiente, el ministro con sus asesores, y que nadie levante la mano y diga, pero señor ministro, ¿usted sabe lo que significa imponer como única opción posible una PCR con lo que cuestan las PCRs? Y alguno dirá, pero tanto que habían pedido los test sí, pero con alternativas. Por no entrar en que al final llegará el martes y por parte del Estado, pues en fin, está pasando lo que está pasando, que llega mucha gente del extranjero a los aeropuertos españoles y hemos visto y conocemos testimonios. A mí no me la pidieron, a mí me la pidieron de aquella manera. Han estado meses para esto. Con lo cual yo creo que en este caso cabe aplaudir que el Gobierno de Canarias haya tenido cintura y que haya movido bien las cosas para llevar, en este caso, al Ministerio de su terreno, y que el martes, a fecha de esto es así, no sé qué le ocurrirá el próximo martes, pero el martes, cualquiera que llegue al extranjero, le baste un test de antígeno. ¿PCR o test de antígeno? Tienes esa posibilidad, o cualquier otro. Es decir, el decreto en Canarias, que era de un sentido común infinitamente mayor que el decreto del Estado, planteaba, hágase usted un test. Nosotros le exigimos un test. ¿Cuál? PCR, estupendo. Antígenos, estupendo. El que salga pasado mañana al mercado, también. Con lo cual, eres competitivo. Porque si no, es que se irán a otros destinos. Porque, volvemos a decirlo, porque lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, están locos por viajar. En Europa están locos por viajar. El Estado, en este sentido, anda perdido en los celajes. Igual que con el tema de la migración. O sea, esto es de auténtica locura. Lo que pasó la semana pasada fue un despropósito en todos los sentidos. Yo no sé hasta qué punto lo que empieza a interesar al Partido Socialista en Canarias es que los ministros no vengan y que hablen lo justito. Porque es que de verdad que el lío que arman cada vez que vienen y hablan y se desmienten. El señor Sánchez ha dicho una cosa bastante tibia, esto de vamos a activar la solidaridad, que es una cosa muy gaseosa. Era Ábalos contradiciendo a Sánchez. Aunque realmente Sánchez dijo algo y en realidad no estaba diciendo nada, porque decir vamos a activar la solidaridad
Manolo, David, ¿qué es activar la solidaridad? Pues pueden ser un montón de cosas o puede ser absolutamente nada. Pero eso sí, Ábalos en 24 horas en la sede del Partido Socialista, no fue a los postres en un almuerzo, ni porque iba cruzando un paso de peatones y se cruzó con un periodista. En la sede del Partido Socialista dijo claramente que no es fórmula la de derivar a la península. Luego, si esto es así, y lo dice el secretario de organización del Partido Socialista, es que no ha habido descoordinación, lo que ha habido es una clara intención. Y la intención ha desembocado en la situación en la que estamos. Ahí ha habido una clara intención, pero también es verdad que está habiendo una descoordinación general. Sin duda. Sin duda, y perdona, David, y te apunto una cuestión. Hay una descoordinación generalizada. Como todos son responsables de todo, ninguno es responsable de nada. Y en particular, y perdona que te interrumpa por este punto... No, sí, me parece interesante. Hay un problema muy serio por lo mal, o las malas relaciones, iba a decir lo mal que se llevan, pero están de patio de colegio, pero realmente es que lo que está ocurriendo es muy de patio de colegio, las malas relaciones entre el ministro de Interior y el Ministerio de Defensa. Sí. Y el Ministerio de Defensa ha puesto todos los palitos habidos y por haber en la rueda para facilitar una de las cuestiones claves, que es ceder esas instalaciones para no tenerlos amontonados, porque cuando tanto hablamos de responsabilidad sanitaria, cuando se limitan las reuniones a 6 o a 10, cuando se pide distancia social, mascarilla, ¿es que nadie va a hablar del problema de seguridad sanitaria que genera un muelle con 2.000 personas amontonadas? Pues parece que no, Jaime, parece que no. En cualquier caso, ahí sí que es verdad que yo creo que todos tenemos claro que el principal culpable, quizás no sea la solución buscar a un culpable, pero sí que hay una persona que está destacando por hacer las cosas mal constantemente, que es el ministro Marlaska. Entonces yo creo que a mí me parecen muy bien esas voces que están pidiendo la dimisión del ministro Marlaska. Yo creo que tienen motivos suficientes para dimitir. A veces la dimisión no soluciona el problema, si el que viene después hace lo mismo, pero yo creo que sería necesario. Y te hablaba de descoordinación porque hoy también hemos vivido una cosa que también pone, nos da idea del nivel político que hay, ¿no? Porque hemos escuchado a María Australia Navarro, que como saben es la portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, decir o defender las derivaciones de esas personas migrantes a la península. Pero es que eso es una contradicción con el discurso que ha dado el líder del partido, Pablo Casado, que defiende no las derivaciones, sino las repatriaciones de esos migrantes. Entonces te das cuenta de que los que gobiernan no se ponen de acuerdo, que es lo más grave sin duda en este asunto, pero los que tienen que hacer la oposición tampoco se ponen de acuerdo. ¿Por qué es tan difícil encontrar un mensaje común y sobre todo razonable en torno a cómo solucionar esta crisis humanitaria? Cuando se pregunta esto a los responsables, dicen, no, es que la inmigración entra en un discurso largo, porque lo que quieren es dormir el partido, básicamente. La inmigración es un fenómeno global. Si todo eso nos lo sabemos ya de memoria y sabemos a ciencia cierta que no vamos a resolver el problema del hambre y la desesperación en África multiplicada con la pandemia. Eso ya nos lo sabemos. No hace falta que nos lo repitan una y otra vez para dormir el partido. Lo que realmente interesa y en lo que hay que centrarse es en qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Y no se hizo la tarea, ¿por qué? Porque lo suyo es tener las instalaciones listas para cuando pase esto que pasa todos los años. Esa es la clave. Todos los años. Esto no es algo caído del cielo. Pero todos los años con el Mar Bueno ocurre esto. Hecho, en consecuencia, tenga usted las instalaciones preparadas con el mantenimiento que se requiere, una instalación que no se esté utilizando en enero, febrero, marzo, pero que cuando llegue abril baste darle un botón para que esa instalación esté adecuadamente lista, para no tenerlos hacinados. El tema de las repatriaciones, hay que repatriar, lleva un proceso, vale, de acuerdo, pero en paralelo está el tema de las derivaciones. Y al final no es una cuestión, cuando se dice efecto llamada, vamos a ver, si ellos hablan por el móvil diariamente con casa, entendiendo por casa con los familiares que les están esperando en el territorio continental, en Europa y en la península y con África. Luego no hablemos de efecto llamada, porque si el señor Ábalos, como ha dicho, es que esto genera un efecto llamada, para combatir ese efecto llamada del que habla el señor Ábalos, ¿cuántos inmigrantes necesitamos retenidos en Canarias? ¿Y cuántos campamentos y cuántos años en esa situación para pasar del efecto llamada al efecto acampada? Porque esa es la cuestión según lo plantea el señor Ábalos. ¿Quieres decir que tu solución es decirles a los que quieren salir de esa situación que viven en sus países de origen que, mira, si vienes aquí lo que te vamos a hacer es hacinarte en un muelle y lo vas a pasar fatal? Pero además las derivaciones, realmente es eso lo que le están diciendo. Las derivaciones están teniendo lugar a cuentagotas, mucho más despacio de lo que se debiera. Empezaron tarde, pero las derivaciones están teniendo lugar. Y cuando lleguen a la península lo van a contar. Luego está, digamos, opacidad de, no, es que esto no podemos decirlo en público, pero sí da igual, si están hablando por el teléfono móvil con su familia, con la que dejaron y con la que les está esperando. Jaime, David, ¿creen ustedes que esta descoordinación, esta crisis, le va a pasar factura al PSOE en Canarias? Yo creo que le está pasando factura hoy y pasado mañana y los próximos meses, pero queda mucha legislatura. Pero ¿sabes qué pasa? Y les queda la posibilidad del año próximo, porque el año próximo volverá a ocurrir, porque ahora va a ocurrir algo. Ahora van a dejar de venir en el número en el que lo han estado haciendo durante los meses del Mar Bueno. Pero cuando el mar se ponga malo,
dejarán de salir porque algunos... Pero viendo cómo está la meteorología, que la verdad es que bueno, ahora sí, parece que hay una alerta también, para los pero próximos vamos, días. que por calendario, porque estas cosas se repiten una y otra vez todos los años, dejarán de salir porque les dará miedo el mar o desgraciadamente se irán al fondo del mar. Digo esto porque de verdad, en un gobierno además de socios como Podemos, que en esta cuestión es tajante, es riguroso, o por lo menos lo aparenta, va en el ADN del Partido Socialista no vulnerar los derechos fundamentales de los migrantes. Ver esta imagen y después ver el desorden que se tienen montado, de verdad, es que no me cabe en la cabeza. Fíjate, ha nombrado a Podemos, y para seguir con el hilo de la descoordinación, Podemos, que evidentemente gobierna en Canarias y gobierna en Madrid, recordemos que aquí la secretaria general de Podemos ha pedido la dimisión de Marlaska y en Madrid le han tirado las orejas por pedir la dimisión de Marlaska a nivel federal su partido. Entonces, claro, entonces, ¿por qué no son capaces de ponerse de acuerdo? O sea, es que me parece lamentable en algo así, ¿no? Hay, entre otras cuestiones, un elemento, un termómetro que yo creo que es bastante fotográfico. El señor Sánchez tardó 3 minutos en pronunciarse sobre el Aquarius. Ha tardado 3 meses en pronunciarse sobre la crisis migratoria en Canarias. Increíble. Luego, en lo que se refiere, no diré en su conjunto, pero respecto a la sensibilidad con este tema, este gobierno ha envejecido, pero muy rápido. Sí, sin duda. Lo que pasa es que yo sí estoy de acuerdo con Jaime en que yo dudo mucho de que esto le pase una factura, porque esto es algo que desgraciadamente vamos a olvidar, como hemos olvidado en estos años en los que no hemos puesto, ni siquiera hemos alzado la voz para decir, oye, que tenemos que poner las infraestructuras para esto, los propios periodistas, que también muchas veces olvidamos, que al final, bueno, estamos en muchos asuntos. Ya no se puede desandar lo que ha ocurrido. Esto ya no se puede poner en marcha atrás. Pero sí hay que tenerlo en cuenta para el futuro. Si es que todavía hay cabeza ahí, si hay inteligencia en esos ministerios, lo suyo es que para el año próximo, ya es triste, como dices tú, Manolo, que estamos hablando para el año próximo con la situación que se está viviendo, pero si preguntas por el, digamos, efecto colateral que esto pueda tener electoralmente, etcétera, lo suyo es que para el año próximo hagan las cosas bien. Este año las han hecho rematadamente mal. Están a tiempo de hacer las cosas bastante mejor el año próximo, como teniendo preparadas esas instalaciones. No perdamos de vista, perdona que te interrumpa, porque no perdamos de vista, volviendo a lo del apoyo electoral, que al final yo creo que el votante de PSOE o de Podemos difícilmente le va a quitar su voto a estos partidos por este tipo de cuestiones, teniendo en cuenta que las alternativas probablemente para este votante sean peores de cara al trato que se le va a dar a estas personas migrantes. Entonces, yo creo que por ahí no le va a pasar factura. Lo que sí le pasa factura es de cara a la imagen que está dando este gobierno, ¿no? Que yo creo que es algo completamente lamentable. O que lo que sí que puede provocar es que haya gente que se quede en su casa y no vaya a votar, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando con más asuntos. David Cuesta, ¿tenemos nuevo Me he enterado? Sí, hay un asunto que queríamos tratar porque lo hemos tratado aquí durante muchísimos años, porque esto ha sido uno de los grandes conflictos urbanísticos que ha habido el sur de Tenerife, en este caso el municipio de Adeje, porque ustedes recordarán que durante mucho tiempo le hemos contado aquí una batalla empresarial que ha existido en torno a la construcción del centro comercial Tropicana en el municipio de Adeje, donde bueno, pues se construye o se promueve un centro comercial que va acompañado también de una instalación de un Leroy Merlin, que es una empresa que ha ido de la mano con la promotora de este centro comercial, que es una empresa cabecera del empresario Ambrosio Jiménez. Bueno, esto provocó en su momento que hubo un enfrentamiento entre los promotores de esta iniciativa y una serie de empresarios de Adeje que en su momento consideraban que no cabía legalmente la construcción y posterior ampliación de este centro comercial, que es lo que ha habido ahora o lo que ha generado dudas. Y estamos viendo imágenes muy recientes de cómo están las cosas. Realmente no se ha hecho nada porque todo este asunto durante mucho tiempo ha estado judicializado. ¿No? Este es el espacio del que tú hablas. Efectivamente, esta es la parcela, esta es la antigua sala Tropicana, el antiguo Tropicana, que bueno, pues muchos recordamos de hace muchos años, una sala de fiestas bastante conocida, pero aquí en esta parcela se va a construir un centro comercial que con la última ampliación aprobada del Gobierno de Canarias va a alcanzar aproximadamente entre 60 y 70.000 metros cuadrados, donde se incluye, insisto, una instalación de un Leroy Merlin. Bueno, la noticia o el me he enterado es que yo creo que ya se va a poner, si no el último capítulo, por lo menos el penúltimo, porque se ha dictado una sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo, pero que dado su contenido yo creo que realmente cierra ya este capítulo, y es una sentencia en la que finalmente se da la razón a las empresas, al promotor Ambrosio Jiménez, y se da la razón también al Leroy Merlin, y se considera ajustada a derecho y por tanto legal la licencia que en su momento concedió el Gobierno de Canarias en el año 2018 para que esa instalación de ese centro comercial, que ya se había autorizado en el anterior gobierno de Paulino Rivero, de unos 20 y pico mil metros cuadrados, se pueda ampliar en más de 30.000 metros cuadrados hasta rondar, insisto, los 60.000 metros cuadrados, que finalmente va
va a tener esa instalación. Por tanto, el titular, la noticia, es que Ambrosio Jiménez ha ganado en los tribunales esa batalla jurídica que mantenía con una serie de comerciantes y de empresarios, con la Asociación de Pequeños Empresarios de ADG, que había judicializado esto hasta el punto de plantear un contencioso administrativo que ahora se resuelve en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que puede ser recurrible, pero insisto, que pone fin a una cuestión que es muy importante, que es la construcción de este centro comercial por el impacto que va a tener, en este caso también económico, lógicamente, en la zona de ADG, y en una sentencia en la que básicamente se tumban los 3 argumentos que habían dado los pequeños empresarios, que se basaban, porque hay una cosa que yo creo que de la que hay que responsabilizar a las administraciones públicas en todo esto, y es que desde hace muchos años tiene que haber tramitado un plan territorial de actividades comerciales que en cierto modo regule cómo se tienen que conceder las licencias para este tipo de instalaciones. Como eso no se ha hecho, ha habido una duda dentro de este debate o este conflicto jurídico de qué ordenamiento, qué planeamiento había que tener en cuenta, si el del ayuntamiento, el del municipio o el insular. Bueno, pues esta sentencia resuelve en contra de lo que decían los pequeños empresarios, que el que hay que tener en cuenta es el planeamiento municipal y, por tanto, como ya había habido un informe favorable del Ayuntamiento de ADG, entraría dentro de la legalidad esa ampliación de la licencia. También considera, otro de los problemas era la falta de un informe de evaluación ambiental, considera que la evaluación ambiental que se hizo en la tramitación del plan de modernización, el PMM de La Caleta, es suficiente. Y por último, había otro de los conflictos, estaba en torno a que el Cabildo había dicho que esto podía generar, había hecho unos informes desfavorables diciendo que esto podía generar una afección al tráfico de la zona. Los magistrados consideran que esto no queda claramente argumentado en los informes del Cabildo y que para poder priorizar sobre un impacto económico o una actividad económica tan importante la situación del tráfico, habría que hacer informes mucho más complejos o estudios mucho más complejos de los que se han hecho. Por tanto, en base a todo esto, finalmente se da la razón, insisto, al Leroy Merlin y a la promotora de Ambrosio Jiménez para construir hasta más de 60.000 metros cuadrados de ese centro comercial. Canarias en estado puro. No se sabe quién tiene la competencia, se pisa una competencia con la otra. Claro, cuando tantas veces se habla de agilizar, de simplificar, de ponerlo fácil, ¿cuántos casos no tenemos en Canarias? Que al final el gran problema es la enredadera. No ya la maraña, la enredadera administrativa y legal alrededor de cualquier iniciativa empresarial, ¿no? Se paralizan inversiones muy potentes, ¿no? No solo se paralizan, sino que no llegan a concretarse porque cualquier capitalista está eligiendo dónde hacer su apuesta y dice, no, en Canarias no, porque es que me han contado que aquello ni te lo cuento. Y mira que yo soy el primero que siempre defiende que se cumpla la ley, pero también es verdad no, sin duda, que claro, tiene que haber seguridad jurídica para quien quiere invertir, ¿no? Por cierto, David, Jaime, no nos vamos a ir del sur de Tenerife, primero porque tenemos una crónica de Félix Rojas que vamos a ver a continuación y porque va a estar con nosotros el alcalde de Arona, José Julián Mena. Pero, David, tengo una tarea pendiente para ti, experto en gasolinera. Ah, sí. Ahí lo voy a dejar para la próxima semana, sí, si te parece. Sí. Y así tenemos más información. Sí. Pero los vecinos, Jaime de Tacoronte, la zona de Los Naranjeros, y los vecinos de la zona del aeropuerto, la rotonda que está frente al aeropuerto de Los Rodeos, andan preocupados porque en unas zonas un poquito peligrosas han colocado 2 surtidores. La próxima semana vamos a mostrar esos 2 posicionamientos y la gente nos pregunta, porque claro, como en su día David Cuesta habló tanto de la famosa gasolinera de Tegueste, pues a ver si arrojas información y ver qué pueden hacer los vecinos, que igual ya están fuera de plazo. No, pero bueno, por lo menos orientarles. Yo sí me preocupé por estos 2 asuntos en su momento. Hay que salvar las distancias porque lo que ocurrió en Tegueste no solo era una construcción ilegal, como ha quedado demostrado, está paralizada y precintada la gasolinera, sino que además hay unos indicios muy fuertes, de presuntos delitos que se están investigando y de los que daremos novedades porque, de verdad, la investigación de lo que está ocurriendo en Tegueste va a una velocidad que a mí me está sorprendiendo y las cosas que se están descubriendo, la verdad es que vienen a confirmar o a ratificar esos indicios de los que hemos hablado aquí. En los otros casos, legalmente, yo tengo más dudas o no lo veo tan claro o no es tan grosero como lo que se hizo en el caso de Tegueste. Necesito más tiempo para poder estudiarlo. Y mostrar las imágenes. Pero sí que es verdad que a nadie se le escapa una cosa. Yo creo que cualquiera se puede preguntar cómo es posible que en un momento en el que hay una reducción de la movilidad por esta pandemia, en la que cada vez nos movemos menos, haya empresas para las que sea rentable construir gasolineras. De hecho, son muchas las gasolineras que se están construyendo, no solo en esta zona, sino en la isla de Tenerife. Bueno, pues una pequeña pista, porque profundizaremos en ello. Habrá que ver las subvenciones que se están aprobando, que se han aprobado recientemente desde el Gobierno central para
construir gasolineras que tengan, en este caso, surtidores eléctricos para fomentar la movilidad eléctrica. Y eso está haciendo que para muchas empresas, incluso a pesar de que no vayan muchos coches a sus surtidores, solo el hecho de cobrar esas subvenciones llega incluso a ser rentable para la construcción de las gasolineras. Que quedan para que los coches efectivamente vayan a cargar en esos establecimientos, en esas gasolineras, o en este caso, pues en los surtidores de los que está hablando David. No lo perderemos de vista. De estos dos casos y de la información que cuenta David Cuesta, avanzamos la próxima semana. Jaime, muy buenas noches, gracias. Manolo. Ten buenas noches, amigo. Te oigo en la COPE. Oye, por cierto, me encanta XFM. Bueno, yo soy más de Hit Radio. Me chifla, de verdad. Pero eso es la modernidad. Es que además XFM es una fórmula maravillosa, Jaime. Y además tienes ahí a una de las nuestras, que es Pili Navarro. Sí, una fuera de serie, de que sí. De verdad, buen trabajo estás haciendo ahí, Jaime, de verdad. David. Pues a mí me gusta XFM también, o sea, de las pocas emisoras que están guardadas. A Manolo le gusta más Hit porque es más moderno que nosotros. Puede ser. Yo no soy tan moderno para esas cosas. Bueno, gracias, Javi. Gracias, David. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos vamos a ir con esa crónica de nuestro compañero Félix Rojas, porque la semana pasada hablamos con una especie de, un feriante que tenía una especie de atracción en el centro comercial Gran Sur, y de buenas a primeras el nuevo propietario del centro comercial, en un parking que es público, cedido al centro comercial de aquella manera por el ayuntamiento de Adeje, pues le ha dicho al señor que tiene que levantar los bártulos y tiene que quitar la atracción de allí. Lo cierto es que ha indagado Félix Rojas un poquito más en quién gestiona este centro comercial y otros centros comerciales de dudosa legalidad. Bueno, vamos a verlo. Sur de Tenerife, municipio de Adeje, uno de los municipios más importantes de Tenerife, un motor económico fundamental para la economía tinerfeña y canaria. Estamos en el parking del centro comercial Gran Sur. Vamos a hablar de un empresario que supuestamente son personas de importancia para esta sociedad, porque creadores de empleo, personajes que ayudan a los ciudadanos, creando trabajo, creando oportunidades, y el Centro Comercial Gran Sur es un ejemplo de todo esto que estoy diciendo. Un empresario que solo busca el lucro, enriquecerse, sin tener ningún tipo de control, sin ética, sin absolutamente nada que se le parezca. Y esta historia, este preámbulo aquí en el sur de Tenerife, en el Centro Comercial Gran Sur, hablando de un empresario, que les digo ahora mismo quién es, de origen hindú, llamado Sain Aswani, del grupo Ideal. El Gran Sur es un centro comercial construido hace muchísimos años, hace varias décadas, por un grupo empresarial perteneciente a la familia Ucelay, que construyó este centro comercial en una parcela del Ayuntamiento de Educativa. Concretamente, la parte que estamos aquí es parcela educativa, es decir, hay un parking en una parcela que está destinado a la docencia. A unos pocos metros se está construyendo un centro de formación profesional, y el parking, junto con este centro, son dotaciones educativas. En este parking, desde el principio de los tiempos, se instaló, a mi espalda hay una instalación lúdica donde los niños del sur de Tenerife, de la mano de una empresa que se llama Carlos de la Rosa, han disfrutado de estas instalaciones durante años. Estas instalaciones, en principio, se instalaron lo que se llama en precario, es decir, el empresario quería sacar la licencia de apertura y durante el tiempo que estuvo abierto hubo 3 inspecciones a la policía local, pero desde la gerencia, cuando estaba Pedro Suárez y Gomás, pues, le decían que no había problema y no tuvo nunca ningún problema. Aswani, no sé si por alguna visión o porque pensaba que esto es lucrativo y seguramente ha visto que le permite acrecentar más su poder, compra la deuda y se queda con el centro comercial. Primero, no se ha arreglado la cuestión de la parcela educativa, que es otra responsabilidad que le corresponde al grupo de gobierno y a los técnicos.
Cuando entra San Juani, este empresario hindú del grupo ideal de los Rolex, aquí entra como Atila, entra como una fuerza y un asunto que cambia absolutamente toda la filosofía, provocando ya que muchos abandonen los negocios, porque él lo que realmente quiere es no ayudar. Estamos en pandemia, en tiempo de COVID, no quiere ayudar, no quiere que esta gente haga sus negocios por el tema de precios de alquileres, y ataca de manera ofensiva, de manera increíble, a estas instalaciones lúdicas que no sé qué le molesta, pero parece que le molesta mucho, porque a lo mejor entorpece sus proyectos de lucro empresarial. Curiosamente, quien actúa es el Ayuntamiento de Adeje. Manda a la policía local, le requiere al propietario su licencia, ve que no la tiene, y hace un informe diciendo que hay que presentar esta instalación que ustedes ven aquí, totalmente en ruinas, totalmente abandonada, está presentada y no hay negocios, no hay niños que disfruten, sino hay simplemente la soberbia y la codicia de un empresario hindú afincado en Tenerife, que no piensa en los tinerfeños, sino piensa en sí mismo y en los intereses de su familia y de sus negocios. Y esta instalación recibe un informe del ayuntamiento diciendo que no, que llevando aquí en el mismo sitio, este mismo sitio de ustedes es un peligro para el tráfico. Si ustedes lo ven detrás, si quieren lo pueden comprobar, para el ayuntamiento esto es un peligro para la seguridad de los viandantes y de los coches. Eso es un peligro, ¿eh? ¿Qué es lo que se esconde detrás? Un gran proyecto de un centro, utilizar el parking para más tema comercial, una excavación, se va a excavar y se va a hacer un subterráneo, aquí otra planta y arriba un centro de empresarios. Ese es el legado de Juani, cargarse todo lo que hay y casi reproducir como otros centros comerciales, otro en el Gran Sur. Centro comercial Plaza del Duque, 22.000 metros cuadrados, su joya de la corona, su obra maestra, 22.000 metros cuadrados, con un exceso de volumetría de casi 10.000 metros cuadrados. Exceso de volumetría, que por eso han ido a la cárcel algunos. En este caso, ni cárcel, ni volumetría, ni nada. El señor Ajuani sigue tan plácidamente en su casa, mientras aquí en el Centro Comercial del Duque está ocupando una rotonda, espacios verdes, espacios públicos. Pero aquí la impunidad absoluta. Ese centro, ese es un monumento que deberíamos visitar. Los guías turísticos deberían poner este punto para que sepan cómo se hacen las cosas y dan fe de lo que el propio empresario va diciendo por todos lados, que él en el Ayuntamiento de Adeje hace lo que quiere, no tiene ningún problema, y allí todos son parabienes, alegrías y fiestas, como siempre, a costa del erario público, a costa del interés público, a costa del interés general. Nuestra última parada por el momento, y lo que ven detrás es la casa del empresario, una casa que tiene una singularidad urbanística en ese sentido curiosa, del uso que se le da a esta casa no es el correcto, no es el adecuado, es a una sede de sus oficinas, es una casa vivienda, pero sin embargo con uso comercial o de servicios, que no podría. En este caso estamos hablando de que en otro municipio, en el caso de Arona, también el empresario Ajuani ha hecho lo que ha querido. Hemos hecho un recorrido por una geografía concreta de un empresario que en el sur de Tenerife, en estos momentos tan terribles, actúa de manera impune, sin respetar en absoluto la legalidad y haciendo lo que quiere y lo que desea, que es enriquecerse, que es normal, es lícito, todos los empresarios tienen que enriquecerse, pero no de esta manera, ocupando parcelas públicas, en el Plaza del Duque, usando su propia vivienda para otros usos, aplastando, destruyendo a ciudadanos y negocios que eran lícitos, que estaban bien, para sus propios intereses, crear, como habíamos dicho, otro gran centro comercial como el que hablamos de Plaza del Duque en el Gran Sur. Resumidas cuentas, la historia de un empresario, no un emprendedor, un castigador, sería la palabra justa, en el sur de Tenerife con el señor Ajuani, un protagonista que en Mírame Televisión ustedes han podido tener esta información a mano y que espero les haya gustado. Magnífica la crónica del compañero Félix Rojas, al que agradecemos pues, este trabajo también de investigación, porque primero es contarlo y luego además es mostrarlo. Por cierto, como a mí me gusta
ser preciso. Advertí la semana pasada y lo vuelvo a advertir esta. Este señor, este empresario, anda diciendo por ahí que es amigo del alcalde de Adeje, que puede serlo. Pero además se atreve a decir que tiene manejo en el ayuntamiento de Adeje. Yo no soy el portavoz del ayuntamiento, pero yo en este caso pongo la mano en el fuego por el alcalde de Adeje. Así que, querido Juani, no digas estupideces, no digas tonterías, porque ni el alcalde de Adeje ni ningún alcalde se las va a coger contigo ni con nadie que actúe de esta forma, de esta manera, porque es poco serio. Pero es que lo dices en los bares, lo dices en reuniones con otros empresarios. No, es que yo en el ayuntamiento de Adeje me manejo como me da la gana. Tú en el ayuntamiento de Adeje no te manejas ni de coña, no te manejas como te da la gana, no tienes capacidad y además, te digo más, no te dejan. E insisto, por el alcalde de Adeje, yo, en tu caso, en el caso de lo que tú cuentas, pongo la mano en el fuego. No es verdad lo que dice. Bueno, vamos a hablar ahora de otro alcalde y con otro alcalde, José Julián Mena. Me ha costado que vinieras a tu casa. Bueno, no lo digo por los últimos episodios, sino que casi ha pasado, pues ¿cuánto? Más de un año que no nos veíamos. Así es. Bueno, primero agradecerte, saber que estás recuperado, que tu salud es fuerte, que es lo más importante, y la entereza que tú tienes ante siempre la audiencia, el programa, ser cercano, que es lo que creo que hay que hacer, y sobre todo como cuando se hace este tipo de televisión, de periodismo. Y desde luego había un compromiso. Vine a tu casa cuando en las elecciones, en aquel momento te comprometiste con este alcalde, y justamente creo que desde la lealtad y la responsabilidad tengo que estar aquí. Primero, para hablar, para contar y comunicar lo que está ocurriendo en Arona. Y en segundo lugar, creo que es fundamental también decir que estoy aquí también para aclarar, no en situaciones nada halagüeñas del municipio de Arona, como estamos pasando, pero para aclarar todas aquellas cuestiones que como alcalde y en mi gestión diaria he hecho para defender el Ayuntamiento de Arona. Solo te voy a pedir una cosa, alcalde. Que cuando te levantes de esta entrevista nos prometas a los ciudadanos públicamente que vas a seguir trabajando, lo hagas como lo hagas. A mí me da igual. A mí como ciudadano de Arona me da absolutamente igual. Pero quiero que lo sigas haciendo como hasta ahora. Y te voy a decir por qué. Porque los ciudadanos decidimos en unas elecciones, no en una, en dos elecciones. Y decidimos mayoritariamente votar por ti, votar por tu partido. Y yo no termino de entenderlo. Ni yo, ni ninguno de los ciudadanos de Arona. Ninguno de los ciudadanos de tu pueblo lo entiende. Y este es un momento tremendamente crítico para un municipio, uno de los más importantes de Canarias, de Tenerife. En este momento, que además haya una crisis institucional, ya no generada por la propia institución o desde la propia institución, sino fomentada por el propio Partido Socialista, de verdad, discúlpame si mi habla es torpe en este momento, pero es que estoy envenenado, estoy enfadado, estoy molesto. No es contigo, no estoy incómodo contigo. Estoy decepcionado, alcalde, porque efectivamente tú decías que aposté por el alcalde. No, yo aposté por la verdad, aposté por la honestidad. Y no me equivoqué, no nos equivocamos los aroneros, no nos equivocamos los sureños. Porque a lo mejor una equivocación la hubiera entendido, pero fue por dos ocasiones. Y es más, yo públicamente, que no lo hago nunca, ni se me ocurre, pedí el voto por ti, por una cuestión también de responsabilidad. En Arona, en tu municipio, alcalde, anteriores gobiernos hicieron y deshicieron lo que les dio la gana. Aquello era, y perdóname por favor la expresión, perdóname tú y que me perdonen tus ciudadanos y vecinos. Los vecinos estaban hastiados, cansados de la putería que había en ese ayuntamiento, de la corrupción. Y no apostar por ti, no hacerlo,
era seguir apostando y permitir que esa corrupción continuara en el ayuntamiento. Y yo ahora estoy decepcionado, estoy profundamente decepcionado. ¿Por qué? Porque yo no sé qué es lo que está pasando en el Partido Socialista. Bueno, no lo entiendo. No lo entiendo ni con la crisis de la migración, no lo entiendo ni con lo que está sucediendo en plena pandemia. No lo entiendo. Me refiero al Partido Socialista en Canarias. Pero es que en el caso de Arona, yo creo que la equivocación es máxima y no se ha trabajado a tiempo. Y de verdad, yo te pido, alcalde, y ahora es tu tiempo, pero tenía muchas ganas de decir esto, yo te pido, alcalde, que a la vuelta de cuando termines esta entrevista, te ruego encarecidamente, alcalde, que sigas trabajando hasta las últimas consecuencias por tus vecinos, que fueron los que decidieron que tú fueras el alcalde, que el equipo que tú montaste, entre ellos algunas personas muy cuestionadas por la propia Fiscalía Anticorrupción o por la propia Fiscalía, llegaran al poder. Así que te pido que sigas trabajando hasta el último minuto. Así que, alcalde, ahora continuamos con la entrevista. Bienvenido. Si esto es el principio, imagínate el final. Así que nos vamos a publicidad. Gracias por aguantar ahí, gracias a todas las empresas que depositan su confianza en esta cadena para poder seguir haciendo un trabajo independiente y también responsable. Alcalde, de nuevo, buenas noches. Buenas noches, y mi compromiso inquebrantable con el conjunto de los ciudadanos, con los vecinos y vecinas de Arona que depositaron la confianza en el proyecto del partido político al que me presenté en aquel momento, pero mi compromiso y mi confianza estaba con Arona. Y ese compromiso, no hay palabra más alta ni más leal que la de continuar al frente de la alcaldía de Arona, porque esta batalla la vamos a ganar, porque esta situación va a cambiar y sobre todo porque se lo merecen el conjunto de los vecinos y vecinas de Arona, hacer buena política y que los representantes públicos hagamos una política honesta y una política de compromiso. Y no puede ser para un periodo de 2 años ni de 3, sino una legislatura, como bien decías, a la cual mi compromiso es con ellos, mi confianza está depositada en ellos y terminaré esta legislatura con la convicción de haber hecho las cosas bien y defender el interés general. José Julián, hemos visto algunas publicaciones, de hecho lo comentábamos aquí la semana pasada, que informaban acerca de tu expulsión del Partido Socialista. ¿Cuál es tu situación actual? Pues primero decirte que cómo me siento decepcionado del Partido Socialista. Me siento tremendamente una decisión dura. Ver un partido en el cual ha depositado, en el que he trabajado día a día, ver todo lo que uno ha hecho por hacer de una Arona distinta, una Arona comprometida, con valores tan responsables como son la política desde la legalidad. Esas cuestiones en las que tú trabajas cada día, más allá de las cuestiones orgánicas y en las que tú tanto has dado a este partido. He perdido pues el crecimiento de mis hijas, la infancia. Lo he dado todo por trabajar por Arona, por este municipio. Y en un renglón, en medio folio, me dicen que estoy expulsado del partido. ¿Pero qué explicación te dan? La explicación no hay ninguna. La explicación, la única que hay, es por haber adoptado una decisión. ¿Cuál fue la decisión que adopté? Pues nada más y nada menos. Tomé una decisión cuando vi que la gestión al frente de un área que era urbanismo, como puede ser patrimonio, como puede ser también patrimonio del suelo, esa área que es tan importante, vi que no estaba siendo bien gestionada por los estándares éticos que tiene que tener un responsable público. Vi muchas sombras y muchas sospechas. Cuando preguntaba cosas, las cosas que preguntaban no eran correspondientes con los hechos que yo estaba viendo. Y vi cosas que para mí eran tremendamente sospechosas. ¿Qué hice? En esa función que tengo, en la legitimidad que tengo como alcalde, igual que tengo facultades para delegarle a los concejales áreas, pues igual tengo facultades para retirarla. Oye, quiero preguntarte por el momento en el que leíste esta información que publicaba Mírame Televisión. Es sobre el centro comercial, recordarás, que se estaba construyendo en el Camisón.
¿Qué explicación te dieron a lo que publicaba Mírame Televisión? Bueno, yo desde luego, dentro de toda esa información que había, como dije, habían muchas preguntas que no eran contestadas por parte de quien gestionaba al frente el área, y por otro lado, no solo habían preguntas, sino que los hechos no se concordaban con la realidad. Una vez que he detectado, como dije antes, esas sospechas, esas sombras que habían, no estaba yo desacertado en tomar la decisión, porque justamente la Fiscalía de Oficio ha entrado a solicitar información en el Ayuntamiento de Arona sobre esa construcción de ese centro comercial. Y como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento ha trasladado toda la documentación relativa a la construcción de ese centro comercial y de la situación que tiene y todas las denuncias que se han producido sobre esa infraestructura. Alcalde, es decir, tú lees esta información, ya tú estabas medio atravesado ahí, no te estaba gustando el caminar de la perrita y preguntas. Te puedo decir también que Mírame Televisión quiso preguntar al concejal. Fue imposible. Con el rollito de la pandemia fue imposible. Pero la realidad es que a fecha de hoy hemos querido seguir preguntando y no encontramos respuesta por parte del concejal de urbanismo. Pero sí que lo hemos escuchado en alguna emisora de radio, en este caso Radio Xanadu, junto a Canal 10 Televisión, y me gustaría que escuchara lo que dice. ¿Ha usted al alcalde de Arona? ¿Ha denunciado al señor José Julián Mena? No, y me sorprende muchísimo porque las pocas declaraciones que he oído de él, él va diciendo que tiene las manos limpias. En ningún momento nadie ha dicho que él sea corrupto, en ningún momento. Y tampoco yo lo he denunciado. Yo no denuncié en Fiscalía a ninguna persona. Denuncié una situación que se estaba dando en mi área de urbanismo y como responsable la tenía que poner en conocimiento. Lo que tengo que decir al respecto de estas declaraciones es lo primero. Es decir, cuando uno tiene dudas, cuando él tiene gestiones, lo que tiene que hacer es trasladar si hay una situación de incertidumbre, de inseguridad, que ve que las cosas no van bien, cosas que a mí no fueron nunca trasladadas, todo lo contrario. Cuando yo vi que en esta obra se precintaba y se desprecintaba de una manera una obra que no estaba ajustada a la legalidad, te generan muchas preguntas y sobre todo te generan muchas, digamos, preguntas no solo, sino sospechas que poco a poco se iban desvelando. Muy desafortunada, digo, que no estaba cuando la investigación de oficio por la Fiscalía se ha producido sobre ese centro comercial. Pero más allá de ese tema, sobre este tipo de declaraciones y sobre la adopción de mis medidas como alcalde, yo digo, creo que está en mi responsabilidad, en mi decisión como alcalde, cesar a un concejal cuando ve que los estándares éticos no están cumplidos con la acción de gobierno que uno lleva. O sea, tú ves que el concejal tiene una falta de ética, a los hechos te remites, la Fiscalía ha actuado de oficio y por tu buena actuación el Partido Socialista va y te cesa. Así es. Y de igual manera que él, a los dos. Imagínate cuál es mi sorpresa. Un alcalde que ha intentado, lo que ha intentado es lo que está claro que yo tenía que defender. El buen nombre del municipio de Arona, la defensa del interés general y la legalidad. Y en esa defensa el alcalde estaba desde el minuto 1. Yo no voy a permitir ni mamoneos, ni siquiera todas aquellas cuestiones que estén fuera de la legalidad, conmigo no están. Y eso parece que no gusta. Y en esa decisión que yo tomé, la tomé con todas las consecuencias. Fue dura, pero yo mientras que estaba tomando decisiones por la pandemia, con la crisis económica y social que estábamos, otros estaban pensando en cómo expulsarme del Partido Socialista. Y fíjense que todo lo que ha ocurrido con toda esta situación, de mi expulsión, todo me he ido enterando por los medios de comunicación, por algunas filtraciones y no por directamente hablar con el alcalde o por lo menos darle la oportunidad a poderse explicar. Se generaron, alcalde, dos bloques ahí, ¿no? De concejales. ¿Por qué? Porque hay otros compañeros que apoyan a Luis García. ¿Por qué cuestión? ¿A qué se agarran? Bueno, las razones que tengan los otros compañeros
ellos tendrán sus razones y que den las explicaciones que tienen. Yo la que tengo es gobernar desde la legalidad, no permitir que en el Ayuntamiento de Arona se vuelva a las épocas anteriores de la corrupción, de que le estuviera, en este caso, salpicada la institución. Esa es mi obligación, que no volviéramos nunca a esas historias de la Arona en negra. Y por eso tomé las decisiones que tenía que tomar. Desde luego, el resto de compañeros, yo creo que lo que ha habido en todo este tema y las decisiones que han tomado el resto de compañeros, yo he intentado explicarlas con argumentos, como los que estoy dando hoy aquí, que son los argumentos que me han permitido tomar la decisión. Pero más allá de ese tema, quiero trasladar también esas decisiones que han tomado los compañeros, que yo no las entiendo ni las comprendo, porque fíjense, si he cometido algún error, y lo pongo de manifiesto aquí, es haber confiado en un grupo de compañeros en el que yo desde la más absoluta confianza le di la responsabilidad de diferentes áreas y que a la vuelta de hoja, simplemente un mirar de una noche a la mañana, me hayan traicionado la confianza que les dio este alcalde y sobre todo lo hayan hecho desde esta situación que han puesto en jaque todos los años de trabajo riguroso que hemos hecho. Por lo tanto, defender a mi grupo, lo hice al principio, defender a mi grupo era el nombre de la institución, defender Arona, defender, por supuesto, al grupo al que pertenecía y la gestión responsable que tenía que hacer y, fundamentalmente, defender el nombre mío también, que como alcalde y la institución que represento era fundamental ante el conjunto de las acciones y de los ciudadanos que nos han puesto con la confianza depositada. Alcalde, cuando se generan esos dos bloques y esa crisis, ¿no acude a reunirse con usted, contigo, el presidente del gobierno de Canarias y otros responsables insulares y regionales del partido? Imagínate, yo le traslado al partido qué es lo que estaba sucediendo y por qué había tomado mis decisiones. Dentro de la legítima responsabilidad que tiene el alcalde, a todo esto el partido miró a un lado. Miró a un lado, no se posicionó, no dijo nada. Le dio oxígeno a un grupo de concejales y no escuchó que el alcalde estaba defendiendo la legalidad, que el alcalde estaba defendiendo las cosas bien hechas y que los responsables políticos tenemos que hacer una gestión transparente en el municipio de Arona. Y eso es lo que yo defendí. Frente a eso, un partido que no entiendo. ¿Cómo ha permitido debilitar una institución como la de Arona, que ha propiciado con sus tomas de decisiones debilitar el ayuntamiento? Esto no se merece Arona. La gobernabilidad de Arona no se merece este tipo de decisiones. Los vecinos de Arona no se merecen todo esto. No se puede jugar con el ayuntamiento. En una situación de crisis económica, social y sanitaria, no podemos jugar. Tenemos que estar 24 horas haciendo política para los vecinos, para mi gente, la gente que está pasando hambre, la gente que está cerrando sus negocios. Mi gente está también padeciendo una situación social sin precedentes y eso es lo que le preocupa a este alcalde. Y frente a eso, el partido no ha reaccionado y la reacción que ha tenido, media página, un folio diciendo está expulsado del partido. No ha sido toda esta acción y todo este esfuerzo que ha hecho uno al frente, no ha servido para nada. El conjunto de los vecinos me dieron su confianza mayoritaria, no dudaron y ahora el partido duda de esta acción que yo creo que me correspondía como alcalde y sobre todo desde la más absoluta defensa de los intereses de Arona. ¿Te planteas dejar el acta, entregar el acta de concejal? Para nada. Yo sí me ha caracterizado en todo este proceso es de decir las cosas con la verdad y la transparencia. Cuando oigo... ¿Le has dicho la verdad, alcalde, y el Partido Socialista está expulsado? Pues parece que esto no gusta. Has denunciado la corrupción y el partido que está en contra de la corrupción va y te expulsa, pero ¿esto qué es? Serán los responsables políticos que están al frente del Partido Socialista que tendrán que dar explicaciones al conjunto de los ciudadanos. Serán ellos porque yo no he debilitado la institución. Todo lo contrario, como dije antes. Yo he estado gobernando con los problemas. Ahora más si cabe, si antes lo hacía con todas las horas del día, pues ahora tendremos que hacerlo con más, si cabe, más ahínco. La situación lo requiere. Y yo lo que he visto es un partido que ha estado justamente a un lado de esto y se ha echado para detrás. No me queda otra sino estar al frente del municipio de Arona. Mi confianza estuvo con los vecinos y vecinas de Arona. Los vecinos del municipio de Arona votaron a Mena
votaron al proyecto de Mena y yo les agradezco esa confianza depositada. Por 2 veces. Por 2 veces. Y les agradezco esa confianza. Yo no la voy a traicionar. Por lo tanto, no voy a entregar mi acta. Un acta que me la han pedido y en la que yo dije desde el primer momento que no la iba a entregar. Porque no habían razones. Porque mi honestidad está fuera de duda. Porque no hay ninguna actuación judicial que esté sobre la gestión que yo he hecho como responsable al frente de esta administración. No hay ninguna causa abierta de este alcalde y lo único que hay es una toma de decisión legítima que le corresponde al alcalde cuando vio que habían muchas sombras y muchas sospechas. Eso es lo que he defendido al frente del Ayuntamiento de Arona y lo voy a hacer, la legalidad una y otra vez. Y lo más importante, yo dije no voy a entregar el acta, otros dijeron que la iban a entregar y no la han entregado. Otros dijeron que tenían una denuncia 6 meses después. ¿Qué se sabe de esa denuncia y de lo que ha denunciado? ¿Qué credibilidad le voy a dar a esta persona cuando resulta que dijo que iba a entregar el acta y tampoco lo ha hecho? La pregunta es, y yo me digo ahora, Manolo, a toda esta cuestión de vaivenes, de informaciones a mitad, ¿por qué la responsabilidad no era haber dejado su acta y haberse marchado y dejar que otro compañero cogiera el acta y gestionara el área de la mejor manera que pudiera? En este caso otro compañero no, porque la gestión de urbanismo ahora directamente recae sobre las espaldas de este alcalde. ¿Y los otros compañeros, los que te apoyan a ti, te van a seguir apoyando ahora que has sido expulsado del partido? Yo tengo que reconocer que mis compañeros también han sufrido en toda esta crisis estas situaciones casi poco incomprensibles, la falta de garantías con ellos también. Es decir, han visto como todo se publica o se filtra en los medios de comunicación y ni siquiera se cuenta con ellos. Mis compañeros han sido unos gestores comprometidos con el municipio de Arona, en las que han pedido y han apelado tanto a la gestora del partido en Arona, como incluso hasta el partido le han apelado y le han pedido asistencia al partido, y en este caso se han visto que el partido, la respuesta por callada. ¿Cómo crees que se sienten mis compañeros? Y a los cuales le agradezco todas y cada una de sus gestiones, igual que al resto de las fuerzas políticas. Que no hemos dejado de ir a los plenos, que no hemos dejado de ir a las juntas de gobierno, que no hemos dejado de gestionar día tras día sobre la crisis que tenemos galopante entre nuestro municipio. Hemos ido a los plenos a tomar decisiones para el conjunto de los vecinos que eran necesarias. Inyectar dinero en servicios sociales para esa gente que lo necesita. Fíjate, alcalde, la sensación con la actuación del Partido Socialista sobre ti daba la sensación de que el municipio estaba sin gobierno, descontrolado. Y ahí ustedes y la oposición han hecho una labor de responsabilidad que es un guantazo en toda regla a tu propio partido. Una responsabilidad inaudita, inaudita de los compañeros. Como dije, no hemos dejado de asistir a ninguna sesión plenaria. Y ahí era no defraudar a los vecinos. Cuando los vecinos depositaron la confianza fuera para defender el interés de ellos en las fuerzas políticas que correspondieran, pero sobre todo aquellas que habían dado la mayoría. Yo creo que ahora, con ese tipo de actitudes en las que los compañeros no van a los plenos, no asisten en la toma de decisiones más importantes, el partido, ante esa situación irresponsable, no ha dicho ni mu, ni lo ha llamado al orden. Con lo cual no es que estén yendo contra este alcalde o que han dejado en minoría a este alcalde para que no saque los asuntos, que de hecho los he sacado con el apoyo del resto de las fuerzas políticas, a las cuales agradezco todo ese esfuerzo y que estemos en el pleno y sacando los asuntos adelante, sino que justamente ante eso, nada. Parece que el objetivo era quitar a José Julián Mena. Y si yo te dijera, no, déjame callarme, José Julián. Es que hay un análisis que hizo aquí Óscar Martín en su día, que estabas ahí, te iban a rodar, había interés en rodarte para garantizarse la plaza regional. Y ese comentario de mi compañero y periodista Óscar Martín a mí me pareció realmente acertado. Yo ahora que veo todo un poquito más desde lejos, tengo la sensación de que contigo y con los vecinos de tu pueblo jugaron, tengo la sensación, como moneda de cambio. Es una sensación. Mira, alcalde, para gobernar el municipio, ¿estás negociando
con partidos de la oposición para llegar a un pacto de gobierno? Creo que la situación lo requiere. Normal. La situación lo que me llama a hacer otro ejercicio más de responsabilidad, darle estabilidad y gobernabilidad al municipio de Arona. Y esa gobernabilidad no corresponde a solo siglas políticas que estén en otro lado, ya sea Coalición Canaria, Partido Popular, Si se puede, Ciudadanos por Arona. Creo que es la responsabilidad que ante esta situación que se ha dado en el municipio de Arona tenemos los 25 concejales que estamos al frente del ayuntamiento. Y esa responsabilidad es la que me lleva a que ya que esa estabilidad ahora no se puede dar, tengo que buscar los acuerdos necesarios para hacerlo. Pero con un único objetivo, luchar por Arona. Trabajar por las políticas responsables y las buenas para el municipio de Arona. Queda proyecto político para hacer en este municipio. Y tenemos que trabajar en esa Arona limpia, en esa Arona segura, en esa Arona donde el territorio que se desarrolle en el municipio de Arona sea equilibrado para el conjunto de los ciudadanos. Y fundamentalmente para aportar sobre todo esperanza ante esta situación que está. Una situación muy complicada, como dije antes. En esas me van a ver a mí, más allá de las cuestiones orgánicas. ¿Se podría producir una moción de censura que te apartara de este sueño que tú tienes para con tus vecinos? La moción de censura tiene que tener motivos y razones. Y como puedes ver, ni hay motivos ni hay razones para presentar una moción de censura. Si se presenta una moción de censura sería en fraude de ley. Y jurídicamente, todavía, aquí, quiero confiar en la justicia y confío en la justicia y en los derechos que tenemos y que por lo tanto yo voy a articular todo lo que esté en mi mano para que no se tuerce la confianza depositada de los tantos y tantos vecinos que nos dieron. Nada más y nada menos que el 48%, 14 concejales. Una confianza que no estoy dispuesta a que se quebrante, una confianza a la que no estoy dispuesta a que se cambie como moneda de cambio la alcaldía de Arona, porque no hay razones. Porque no hay razones para cambiar un alcalde, que lo único que ha hecho es ir de frente, hablarle al conjunto de los ciudadanos a la cara y decirle a ciertos intereses, porque después de todo esto, no lo tengo que decir que hay intereses para quitar este alcalde, como dije antes, y tengo que decir que esos intereses... Quiero que me los digas, por favor. Esos intereses son intereses empresariales que no gustan que este alcalde esté al frente. Lo tengo que decir. ¿Ves, alcalde, por qué antes con el empresario que hablé dije que no me gusta que se relacionen a los alcaldes o a los políticos con los empresarios? Y que vayan por ahí empresarios presumiendo, como algún empresario de Arona que está cuestionado presumía de las relaciones con el concejal. Es que lo decía por ahí, no es que lo soltara un medio, es que era Voz Populi. Era Voz Populi. ¿Cuáles son esos intereses empresariales, alcalde? Lo que sí te puedo decir, y tengo que decirlo, y sabes que soy muy coherente en mis respuestas e intento responderlas con la mayor contundencia posible. Hay intereses y han movido y han movilizado esos intereses para que este alcalde no esté aquí. Te lo puedo decir. Y el tiempo dará la razón. Las investigaciones abiertas darán la razón y ustedes han apuntado a muchas de ellas, con la rigurosidad de su medio y con la información que ustedes tienen. Y desde luego, el tiempo dará esa razón. Yo estaré aquí defendiendo la legalidad y seguiré viniendo aquí a esta casa y defendiendo en el municipio de Arona las cuestiones bien hechas. Yo insisto, esos intereses que los han movido, han movilizado intereses a todos los niveles para que este alcalde no estuviera al frente y quitarlo. Y mi convicción con el municipio de Arona es inquebrantable. El desafío más importante que tenemos es la buena política, porque si no, lo que nos va a pasar es que los vecinos van a huir de la política y de sus representantes, porque ven un compradeo, cambalaches. Conmigo no lo van a encontrar. Yo he defendido, insisto, la legalidad, he defendido las cosas bien hechas y cuando he tenido que decirle al conjunto de los vecinos que las cosas no se pueden hacer porque no están dentro de los procedimientos o se salen fuera de las mismas, le he tenido que decir de no. Si en eso ha fallado como alcalde, prefiero decir la verdad que decir o ocultar una realidad o dejarla ahí parada para ver el que venga de turno a ver si la destapa o a ver si la encara y toma decisiones. Yo todas y cada una de las gestiones que he hecho han sido rigurosas y sobre todo amparadas con los informes de los técnicos y de los juristas que desde aquí también están haciendo un trabajo al frente del área de urbanismo y de todas las áreas del ayuntamiento, pero fundamental para que esa institución camine y avance en la modernidad, que es lo que uno quiere en su municipio.
Hay dos personas muy cercanas a ti por las que tengo que preguntarte, porque eran un tándem. Cuando votamos PSOE en Tenerife, al Cabildo, a Arona o al Sur, votábamos con Guía de Isora, votábamos con Adeje, con Arona. Y tengo que preguntar por Pedro Martín y por José Miguel Fraga. ¿Qué papel has jugado en todo este tiempo? Creo que he hablado con claridad, antes lo dije. He sentido el acompañamiento, la falta de acompañamiento de estos responsables políticos que están en la dirección orgánica de este partido. Y yo, desde luego, me siento decepcionado. Y yo he apostado por estas personas en sus diferentes responsabilidades, tanto en las direcciones orgánicas como en la actividad pública. Y desde luego creo que no me merezco este trato del partido, ni mucho menos de estos compañeros a los cuales creo que he puesto de manifiesto cuál ha sido una gestión que me corresponde a mí como alcalde, que es la que tenía que llevarme a adoptar las decisiones y que yo, por lo menos yo no he engañado a nadie. Ahora, ¿qué puedo decir? Que lo que me ha sucedido a mí le puede suceder a cualquier alcalde del Partido Socialista en Tenerife. Aviso a navegantes. Y yo, desde luego, me siento totalmente decepcionado con el proceder del partido y muy dolorido por cómo ha abordado esta situación que ha puesto en jaque al municipio de Arona y la gobernabilidad de la institución sin necesidad, por no escuchar y arropar a un alcalde en la legitimidad de tomar decisiones. José, decías tú que te ibas enterando de todo por los medios, por filtraciones, pero me imagino que cuando te llegaban esas informaciones, tú luego intentabas contrastarlas. Llamabas a la dirección del partido y ¿qué te decían? ¿Qué te decían gente como, no sé, se me ocurre, el presidente del gobierno o los responsables de tu formación? ¿Qué te decían? Cuando yo le trasladaba estas situaciones me decían, ¿pero usted cree que esto es así? Yo le digo, tengo sobrados argumentos de que esto es así y se los puedo trasladar a ustedes y decir lo que me decía el partido, vamos a esperar un poco, vamos a ver cómo esto lo podemos arreglar, pero la situación no era arreglable, había que tomar una decisión. No la tomé, insisto, no la tomé, la tenía decidida hace mucho tiempo antes, se lo trasladé al concejal y se lo hice saber que no podía contar con él antes de la pandemia. Luego me centré en la pandemia, que era lo importante. La situación era de la pandemia lo que era importante. Y una vez que transcurso el estado de alarma, tomé la decisión y se lo trasladé. No quiero que estés ni un minuto más al frente de esta institución. ¿Cómo fue esa conversación con el concejal, con Luis? Pues trasladándole todas estas cuestiones porque había una falta de transparencia, se lo dije, en su gestión en el área de urbanismo. ¿No te dio explicaciones? La segunda parte le dije que estaba empantanada el área de urbanismo durante mucho tiempo y que estaba viendo que las cosas no funcionaban bien. Y la tercera, ya te digo, todas estas cuestiones de decisiones que se estaban adoptando en relación con algunos expedientes que no había respuesta coherente, no había relación de los hechos con lo que me decía. Y esa fue la toma de decisiones. Esta que me llevó a tomar la decisión. Creo que fui lo más responsable y lo más justo, hablándole de frente y a la cara y diciéndole las cosas, y que la política que yo presidía no era esa política. Y por lo tanto, mi decisión era irrevocable. Y así se la trasladé. Como consecuencia de esto, pues ya has visto, se ha movilizado todo el mundo para que este alcalde lo expulsen del partido. Oye, se dicen muchas cosas. Oigo un ron ahí de una posible moción de censura y que si se produjera la alcaldía sería para Daisy León. ¿Quién es esta chica? Yo es que no conozco a todo el mundo en tu pueblo. Sí, es la que me sigue en la lista como número 2, la lista carmellera que tenemos en el Partido Socialista. Pero yo quiero hacer una reflexión aquí, si me permite. Oye, hablo de habladurías, perdóname. Si esa decisión era la que querían los compañeros estos que ahora, como dije antes, han traicionado mi confianza y mi lealtad cuando la di, yo dije, ¿por qué cuando se configuraron las listas del Partido Socialista, en el proceso de primarias, ¿por qué no se presentaron a alcaldes o alcaldesas si querían? ¿Por qué no lo hicieron en aquel momento? Primero, presentarse al proceso de primarias, luego pedir la confianza del conjunto de los vecinos de Arona para que se la dieran. Y en tercero, una vez que se produjeran eso, hacerlo en terreno limpio. La luchada se juega en el terreno, no se juega por la puerta de atrás.
Entonces, lo que no entiendo es cómo no se hizo todo ese proceso y ahora se traicione mi confianza y la confianza del pueblo de Arona y se intente poner un alcalde que no ha elegido el pueblo. Esto a mí me parece grave y me parece insólito. Y por lo tanto, esa moción de censura no tiene ni razones ni motivos. Si se quiere quitar a este alcalde por la puerta de atrás, porque no hay ningún argumento desde una acción política poco decente o una gestión que esté salpicada de corrupción, que no es el caso de quien te habla, pues tendrían razones, pero no hay motivos. El único motivo que hay es decir la verdad, ir con toda la legalidad por delante y no traicionar la confianza de los vecinos. Si por eso me han expulsado, mi compromiso con Arona, con los vecinos de este municipio y toda la lealtad puesta en el proyecto que yo sí quise defender. Y a mí me encontrarán, Manolo, me encontrarán siempre en el proyecto de la dignidad. En la dignidad y alejado de toda la corrupción y de todas las trapisondas que en su momento se dieron en el municipio de Arona. Gracias por venir. De corazón, gracias por venir. Miren, lo que ha sucedido en Arona no es moco de pavo. En Arona, el Partido Socialista ha premiado la falta de legalidad. El Partido Socialista ha premiado la corrupción o el estilo de las corruptelas, el conchaveo. Por lo menos eso me parece a mí. Sé que al final los partidos son partidos y al final les importa muy poco llevarse por delante la dignidad de quien representa al partido en su pueblo, sea José Julián Mena, sea Dácil o sea cualquiera de los miembros del Partido Socialista que concurrieron a unas elecciones para defender ese proyecto. No es la primera vez que pasa esto en el PSOE. Suele ser habitual. Digo suele ser habitual porque recordarán ustedes con el alcalde de Vilaflor, el Partido Socialista lo abandonó, lo apiló, luego el tiempo, la justicia le dio la razón y miren, ahí está. El Partido Socialista pasó encima de uno de los suyos como un elefante por una cacharrería. Miren, este hombre y su proyecto no ganó las elecciones una vez, las ganó 2 veces. Parte de sus votos y de su apoyo han sido fundamentales para el gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. El trabajo de este hombre, de sus compañeros, ha servido para que el sur de Tenerife esté nuevamente en el mapa, a pesar de las dificultades. Digo ponerlo en el mapa porque el único que con un par se plantaba por las colas en el sur era este señor. El único que una vez tras otra estaba en contra de la corrupción era este señor. El único que durante todo este tiempo se dedicó a defender a los empresarios, a los vecinos del sur, era este señor. Cada vez que se inauguraba, reinauguraba, se presentaba el Hospital del Sur, este señor salía y decía que bastaba ya de tanta fantasmada, de tanta sinvergonzonería, de tanta estupidez. Era este señor. Y este señor tiene familia, este señor tiene dignidad y este señor tiene principios. ¿Qué es lo que se le pide a un político? ¿Qué es lo que se le pide a un responsable público? Miren, yo di la cara por este tipo, por este señor, hace pues unos años, justo antes de las elecciones. Lo vuelvo a hacer ahora. Lo vuelvo a hacer ahora, a sabiendas de que a lo mejor deje de ser alcalde pasado mañana. Si debe de ser así, así será. Pero ¿qué se gana? ¿Quiénes pierden? ¿Quiénes ganan? ¿Qué es lo importante y quiénes pierden? Porque yo sé quiénes pierden, los ciudadanos. Cuando esto pasa, quienes pierden son los ciudadanos. Y en Arona
Los ciudadanos han perdido muchas veces, llevan muchos años perdidos, llevan muchas batallas perdidas. Y no es justo. ¿Y saben quiénes ganan? En esta batalla, al final, los que ganan son los corruptos. Los que ganan son los empresarios golfos, los interesados, los trapaceros, los chorizos. Esos a los que los aroneros detestamos, los detestamos. No es justo. Por eso yo hoy le he pedido al alcalde que por favor, unido a la oposición, trabaje codo con codo y consiga la estabilidad de ese municipio, porque bastante jodidos estamos en Tenerife, bastante jodidos estamos en Canarias, como para encima, con la que está cayendo en el sur, dejemos caer a Arona. No es justo, no es justo, ni lo vamos a permitir, ni lo va a permitir este señor, ni lo vamos a permitir los ciudadanos. Alcalde, de nuevo, gracias, buenas noches. Gracias, y como siempre estaré aquí, con esa confianza, con esa dignidad, en ese proyecto de dignidad estaré al frente. Te puedo decir que no voy a dejar ni va a torcer mi mano ni mi acción por tantos intereses que haya. El que tengo es el interés de la defensa de lo público y de mis vecinos y vecinas que depositaron la confianza, a la cual se la tengo que agradecer. Mi pasión está por Arona y estaré aquí todo el tiempo que pueda y sobre todo al frente de esta institución que tantas buenas noticias ha dado para el municipio. Sí, señor. Y yo me vas a permitir, alcalde, que ya me vaya despidiendo primero, porque parte de mi recuperación es cumplir con los tiempos y ya me los estoy pasando. No cogerme nervios. Y claro, vienes tú, me cojo nervios contigo, me los cojo con David Cuesta, con Jaime Pérez Llombet, con los jugadores del Tenerife que se van de puta. Esto es una fiesta, alcalde, que al final no es bueno para mi salud. Así que como tú comprenderás, me voy recogiendo y tengan buena noche, sean muy felices. Un beso, cuídense.